Suscríbete a La Panterita. Aprovecha, todas las compras participan de los 1.000 millones de guaraníes en premios. Vos podés ser uno de los ganadores de los sorteos semanales. Además, con cada compra recibís vales de cuotas de regalo. Contactanos ya, llamando al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, señores, son las 11:30, tenemos que irnos, cerrar esta edición, nos encontramos mañana. Así es, ya se viene la magia de fútbol a lo grande. Con el mago Arturo Máximo Rubín. Chau. ¿Por qué, Arturo? Al que pueden seguirlo en Instagram también. Sí. Sí. Tiene, ya tiene, dice. Sacamos una foto recién. Ya tiene. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Todo lo que pasa por 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Está sacando Rodrigo por ahí, Instagram. Andale por anticipa. ¿Sacaste? ¿Qué tal, veo? ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Vito? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Sacaste una foto chirimbolo o tenés resfrío? No tengo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días, Arturo. Ahí estamos sacando la foto, güey. Después vamos a sacarnos mañana con Gerardo, con Boy, con Gustavito y con Luis. Sí, va, sino que sale todo igual, todo repetido, la misma camisa, todo así que todo repetición. ¿Vos entendés, niño? Sí, totalmente. ¿Quién es lo que está ahí con Luis ahí? Acá está Dani Comercial. Dani, que se va a poner el auricular, va a hacer el programa, Dani. ¿Quiere escuchar? Dice. Necesitamos llamar, que nos saluden 15, 20, 30 personas, ¿verdad? Sí, muchos se reportan sintonía del interior, señor. ¿No sé? Sí, interior. Encarnación, Caguazú, Ciudad del Este, la cadena que van sumando. Es cierto, muchas a partir de las 12, algunos 11:30, dependiendo de eso. Sacar un poco tu promedio de edad. Eso es importante, promedio de edad. Porque si no vamos a tener que hacer un programa para Millennium, ya otra cosa. Ese papel sirve tu país, Sirve. Aparte, Víctor es bueno para los promedios. Después le voy a decir la edad y él dice pero vos no está de edad promedio. Sí, no, y después sacamos el promedio. ¿A qué número, niño? 618-4700. 618-4700. Podemos igualmente a través del WhatsApp, si por allí no tienen saldo y tienen saldo de WhatsApp, que a veces pasa, sucede en las mejores familias, 82-66-66-11 y allí nos dicen la edad nada más. Tengo tal edad. Y no, pues no que no mientan nomás. No, solo la edad. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se edades? Alguien que canta, cantante. Escuchá, Denis Caniza, como me dice, alguien que canta. En 10 segundos de citar el WhatsApp. Vos sos muy niño todavía. Víctor, sí, aquí está. 48 años, buenos días, Falk. 28 años, Joana Peralta. 54 años, dice otra persona. 40, 44, Hugo Ruiz Díaz, 40 años. Otro envía, bueno, listo. Saludos para el nuevo comandante del mediodía, Denis Caniza. 39 años, dice. Conspiración te he hecho, después seguí. ¿Sabes lo que le pasó? Sí. Conspiración no quiero, ¿ok? No. 61 años, 56, saludos. 41 años, saludos a Denis, el Twitstar, dicen. 23 años, 34 años. Sinceramente pensaba que Mocedades era un grupo brasileño, dice. 57, 25, siguen enviando. El día de ayer cumplí 42 años. ¿Qué número de WhatsApp? 68 años, Ruth. 0986-6666-11 de WhatsApp. No te olvides marcar chicle, Gustavito.
No te olvides más. No te vayas a olvidar, ¿eh? No te olvides de marcar chicle, ¿verdad? Pero, ¿qué número tenemos? 82666611 en el WhatsApp y la línea baja 021-618-4700. Y mucho WhatsApp, ¿eh? Sí, Rodrigo Mora, 36 años. Hay otro de 13 años. David Pancou, 35. Hace 10 años les escucho. 39, 29. Hay uno que dice Denis el peor. ¿Por qué le lee eso? Nosotros no censuramos. No, tampoco. ¿Por qué lee eso de Van nomás? 24 años, comandante. Todos los días te escuchamos en la OFI. Emiliano Villanueva Rúa dice... Bueno, 44. Tu teléfono me anda, Gustavito. No te olvides marcar chicle, dice... A la puta. Mano en el bolsillo marcando chicle. Pues sí, un tipo caminando. Mano en el bolsillo. Quiero saber quién carajo inventó lo de la mano en el bolsillo. ¿Para qué, Pío? ¿Por qué no camina? ¿Por qué Pío con la mano en el bolsillo? Ahora todo el mundo tiene la mano en el bolsillo. Está de moda. ¿Dónde te va la mano en el bolsillo? La mano en el bolsillo, la mano en el bolsillo. Moverte en la cena libre, mano en el bolsillo, Pío. Volvamos a lo de antes. Todo mano en el bolsillo. Vos le hablas a alguien y pone así, mano en el bolsillo. Eso es un brasilero y después agarraron a los argentinos y le digo, ¿quién es la niña, Gustavito? No, usted no nos da bola a nadie después. Dice otra persona, mientras Arturo viva no habrá otro comandante. 32 años. 48 años desde Itapuamí, Luque, familia Benítez Irala. Javier Morel, 42 años. Desde los 12 años les escucho. 34 años, Marcelo Casco de Luque. 60 años, tiene otra persona. Hace 35 que te sigo comentando. Pero el teléfono no funciona, por nadie llama, güey. Hola. Arturo. Sí. No vaya a ponerte nervioso. 43 años y regalar algo. A cambio de algo tu llamada, veo. Yo pensé que solamente las mujeres eran interesadas. No hay mujer en el mundo que no sea interesada. No hay mujer en el mundo que no sea interesada. Repito, no hay mujer en el mundo que no sea interesada, salvo nuestra madre. Hola. Sí. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Me llamo Cristian, tengo 29 años, le escucho. Gracias, Cristian. Te vamos a sacar promedio de edad. Pero no va a poder WhatsApp, Víctor, porque ya es imposible. Pero en serio, impresionante. Siguen llegando los mensajes. Sí. Impresionante. De repente, dice Jorge González, 42 años. Néstor, 26 años. Hace 6 escucha el programa. 39 años, otra persona. Desde Cazapá escriben. 54 años, Rubén Núñez. Desde Loma Putá, Francisco Ayala, 77 años. La Carolina. Hola. Ay, Dios mío, qué calor. Eso no es mucho. Hola. Buenas tardes, comandante. Sí. Comandante, no sé si me equivoco, no, creo que antes vos hacías el rojo vivo, ¿te acordás? Sí, señor. Yo desde esa vez te sigo, que creo que estaba Edgardo Villada Vicini contigo, ¿verdad? Al rojo vivo fue una creación del señor Leocoa, saluda a la familia. Hoy ya nos dejó integraba Juan Ángel Gómez como director, Juan Ángel Gómez, Carlos Alberto Gómez, Julio del Puerto, Edgardo Villalba y yo. Sí, yo desde esa vez, comandante, te sigo. Tengo 45 años, me llamo Gerardo Maldonado. Soy un fanático tuyo, comandante. Ahora, Gerardo, vos eras muy chiquitito en el 82, lo que era Rojo Vivo. 81. Sí, pero yo miraba ya porque mi papá, que se llama Gerardo Maldonado también, él solía verte. Entonces yo me sentaba con él y miraba y me encantaba el programa. Muchísimas gracias, Gerardo. ¿Tanto tiempo pasó, niño? Pasó, sí, mucho tiempo. Sí, señor. Mucha suerte. Hola. Arturo, sí. Buen día. Buen día. Yo te sigo de hace años, de Rigoberto Ramírez, cuando hacía tu programa de tribuna, nos llama a playarnos ahí. Sí, ¿vos quién Hasta sos? que un día nos llamaste la atención porque quemamos la ropa del referee en cancha de Nacional. ¿Vos sos Roque? Sí, Arturo. Qué cagada te mandaste, será. ¿Por qué, papá? Vos tenés que tener vergüenza para robar en este país. ¿Pero vos quemaste la ropa al árbitro, decís? No, ese fueron los mayores. Cuando yo tenía 7 años. Hacíamos tribuna vacía. Sí, vos hacías, yo me iba con papá y nos playábamos todos los Rigoberto. Sí, señor. Gracias, Roque, gracias. La puerta, mi nena. Roque escribió también aquí al WhatsApp. Hace 40 años escucho, dice. Sí, Roque Curilla, dirigente nacional. Vamos a anotar Y mi cariño a la familia Rigoberto Ramírez, dueño del restaurante La Ermitage.
cuarto. En mi casa. Hola. Ábreme la puerta, mi nena. Es una manera de decir Roque Cubilla. Hola. Comandante, Félix Galloso, 31 años, comandante. Y te puedo decir y le puedo aconsejar a toda la generación, a todos los que quieren ser hombres, se tienen que escuchar a vos, comandante. Gracias, Felipe. Muy amable. De la caballo, comandante. ¿Sé qué? Caballo. De caballo, ve. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, yo quiero decirle algo a Denis Caniza. Ahí te está escuchando Denis Caniza. Denis Caniza, vos a veces te contradecís todo, o sea, a veces no parece futbolista con mucho respeto, Recordman. ¿Por qué, bro? ¿Cortó? Sí. Hola. Sí. No, y porque por muchas cosas, siempre le escucho, pero como futbolista sí se te valora mucho, Denis. Bueno, agradezco tu comentario de todas maneras. Bueno, chau. Chao. Hola. ¿Cómo estás, Arturo? Angelito. 35. ¿Cuánto? 35. No me Hola. Hola. Comandante. Yo desde que me siento te sigo, comandante. Yo tengo 50 años y te puedo asegurar que con el único que le engañé a mi señora fue contigo. Bueno, pero gracias. ¿Cómo te llamas? Carlos Domínguez, soy comandante. ¿Sabes que, Carlos, lo que más valoro en tu caso es la tolerancia que tenés hacia mi persona? Una locura. Y vos sabés que, como dijo el otro oyente, yo me hice hombre gracias a vos. Pues se la mandaba, ógame, comandante. Y vale, y te digo, Gracias, Edu y Borán. Hola. Hola, bola, eso yo te escucho 30 años, eso es todo bola, tú no creas. Pero que aliento mi espíritu, o sea que como me motiva. Sí, por eso te digo. Entendí, Angelito, entendí. Hola. Bueno, listo, hola. Hola, comandante. Sí. El verdadero, yo te escucho hace 25 años, tengo 43 años. El verdadero macho alfa lomo plateado le escucha a Arturo Máximo Rubín. El otro le escucha al que pasea a través de ti. No, Nasa mío, no entremos en esas cosas. Bueno, listo. Verano con nosotros. Ay, Dios mío, qué calor. Moncha. ¿Vos le conocés a Moncha? Sí, sí. Tiene un metejón, Gustavito. Hola. Hola. Sí. Arturo. Señor. Andrés, 36 años tengo. Sí, Andrés. Arturo. Aburrido será. ¿Y para qué vio escuchar? Cierto, cierto, copia. Supera cierto. ¿Y para qué vio escuchar ese aburro? Hola. ¿Qué tal? Bien. Yo te escucho de los 10 años, ¿sabes por qué? Porque mi mamá decía, y ya, el Arturo, pero siempre te escuchaba. Muchísimas Gracias. Listo. ¿Y tu WhatsApp ahí yo No, siguen llegando mensajes. Dice 36 años de edad, un abrazo. Después dice Lili, 40 años desde Buenos Aires, fan de Arturo. Arturo, yo no soy interesada. 56 años, Sunil La Cueva, 50. Hola Arturo, yo te sigo desde el 81, el pacto jamás se puede romper. Soy Lorenzo Ayala, tengo 64 años, mi comandante. Ulises Yaquet, 39 años, Bellavista, Itapúa. Aguante Denis. Después hay otro capo Denis. Desde Ciudad del Este, Francisco, 55 años. 29 años, Elías, desde Colonias Unidas. Escucho todos los días desde hace varios años. Tengo 38 años, hace 20 que les escucho. Pastor González, de Limpio. Se siguen reportando los oyentes. La audiencia en fútbol a lo grande, el impacto que no se puede romper. Julio Ayala de meteorología, está lloviendo, sí, Julio Ayala. Qué fama te dice, después la lluvia viene la tormenta. La puta, cada vez que peor será. Hola. Hola, comandante. Sí. Yo te escucho desde que vos estabas en Canal 100 y solía decir Irma, pero ahora que tu ña Eli te suele decir Diego Iván. Comandante Denis, no, Enio Cañiza, espera un ratito, es Denis Cañiza, no es Denis Cañiza, es de, mira. Sí. ¡Iván!
Es Denis Caniza, no es Cañiza, por favor. Espera un ratito, Iván. Denis Caniza es el mejor comentarista de que escucho, comandante. Es un lujo escucharlo a Denis. Muchísimas gracias. Pero es Denis Caniza, ¿no? Sí, es Caniza soy. Caniza soy. También hay apellido con Cañiza, Arturo. También hay, pero soy Caniza, N-I. Sosa Arias. Él es Sosa Arias. No, Sosa Jovellano. Para la audiencia también es Sosa Arias. Sosa Jovellano. Sosa Arias. Bueno, listo. ¡Iván! Esta señora es tan delicada. Escucha cómo le digo. ¡Iván! Escucha bien. ¡La gran puta! ¡Te estoy llamando! ¡Iván! Pero qué delicadeza la mujer, qué sensible. Hola. Comandante, sí. 52 años. Yo te veo desde Al Rojo Vivo, no me acuerdo qué año fue eso. Pero te escucho del 98. De Francia 98, Rojo Vivo fue en el 81, 82. Hola. Arturito. Sí. Año 90, SNT Confidencial. ¿Te acordás, Pio, los lunes después, lunes de película? Arturito, pero vos no envejeces nunca, vos sos Drácula, Arturito. A la puta. ¡Un atrevido! César Orrego también manda su edad, 35 años, dice César. Yo no sé quién. ¡César! Te llamo luego. Julio Juan. Hola. Arturito. Sí. Yo soy el hombre más fiel, Arturo. Vos me bloqueaste en el Twitter, Arturo, igual te escucho. No, pues yo te hablé bloqueado por algo que no me gustó. Yo ya no es más silenciar ni nada. Algo Cierto, que ofende. Arturo, tenés razón, Arturo. Algo que ofende, algo que ofende yo hasta culpabilidad. bueno, si algo ofende yo no. Me quiero un poco. Yo me quiero querer un poco. Pues si yo pongo eso así, no. Yo me quiero un Hablando poco. se entiende de la gente. Correcto, Angelito. Hola. Hola. Niño, ¿vos qué haces mañana? El extra. No, vos no querés comenzar a las 16, ¿te animás, Pio? Sí. ¿Te animás? Sí. Bueno, Jorge Sosa es uno. Jorge Sosa dirige. ¿Podés? Sí, claro. Jorge Sosa conduce. Hay un... Rodrigo, vení, vos tenés un nombre mañana a las 16 la previa. Julio Juan. Y para hacer llamadas, ¿sí? Vamos a coordinar después. Ya está. Hola. Arturo. Sí. Yo desde 1 de marzo soy oyente ya. Incluso tengo nombre de tu comentarista y todo tengo, Arturo. Con eso te digo todo ya. Muy bien. ¿Qué tenés vos, Víctor? Arturo, te escucho desde que estuviste con JJ, Benicio, Pedrito. Hace años que te escucho, tengo 52 años, tengo 35 años, 40 tuve el placer de participar en un programa cuando estabas en Radio 1 de marzo hace tanto tiempo. Dice otro, gracias al comandante yo mando en casa. Me dejó mi señora porque no aguanta mi bigote que dejé igual al de Arturo, pero yo mando, dice otra persona. 39 años, después dice otra persona, yo escucho hace 28 años, soy JC Villanueva, otro de los mensajes que nos sigue llegando. En tu programa Al Rojo Vivo, Arturo, me acuerdo que César Álvarez Blanco se ganó un escarabajo, 49 años, 10 años escuchándolo desde Ovenao. Denis Caniza, un capo. Más mensajes que nos llegan, 35 años, Fernando Martínez desde Santa Rita. Bueno, te llamo luego, Julio. Le voy a llamar luego a Julio. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Eyopuyupé Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños, ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Yo te escucho de Radio 1, señor. Tu carácter de esa época, el de ahora tu carácter es un poroto. Ahora comparativamente Radio 1, dice. Gracias, Porqui. Hola. ¿Me conoce, Porqui? Conoce nuestra idiosincrasia. ¿Cómo se dice?
Ponme farra a mí, pues yo sí les digo, te voy a reventar, te voy a tirar acá contra la pared y va a parar ñachipa. Salvo ese, ¿ya le escuchaste ese que vende chaleco? No, no. Sí. Para moto. Sí. No, yo no. Él dice que vos puedes tener una granada y fumar y choca y no va a pasar nada con tu Sí, de la gran puta es. ¿Eh? Y lo bueno que realmente se asienta, ¿verdad? A diferencia de las otras pecheras que son durísimas, ¿verdad? No, o sea, no es por venderte, no es que yo... A mí no, lo que menos me importa es venderte. El tema es la seguridad acá, andar en la moto. Nosotros no somos ninguno improvisado en el tema de seguridad. Te quiero comentar que esta pechera, la de Speed Life de Radical, inicialmente se usaron los soldados yankees, boludo. No me va a creer, pero en tormenta del desierto los perros agarraban y apretaban una granada por su pecho y prendían su pucho. A ese nivel estamos hablando, boludo. O sea que estamos hablando de Technology High Density New Generation de Protect. O sea, una pechera de la gran puta, boludo. Y así de... ¡Para! Que la goma Eva que tiene está revestida con titanio, viejo. Y garganta, carajo. Mete la pechera, ¡miedo! Bueno, listo. ¿Quién está en línea? Acá estamos más locos. Hola. Arturo. ¿Qué querés? Ah, perdón. Buenas tardes. No, ¿y por qué así, Arturo? Hoy es miércoles, ¿cómo es? El amable Arturo. Ese que vende pechera de moto nomás. Hola. Hola, yo soy la novia de José. ¿Y después? Hola. Vivo con él. Vivimos juntos ¿Y después hace 2 meses. ¿Y qué ocurrió? No sé qué hay entre ustedes. Él dice que nada, que sos una amiga y que estás muy mal. ¿Y qué hace vos? Me molesta. ¿Y qué le decís? Que ojalá dejen de hablar. ¿Pero qué le vas a decir? Preferiría que vos dejes de hablar con él. ¿Y qué le vas a decir? ¿Vos me amás, José? Sí. No, decí fuerte, en serio te estoy hablando. Qué boludo. ¿Por qué no puso megáfono? Sí. Qué boludo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Javier Morel te escucha. Tengo 42 años y te escucho desde Virginia, Estados Unidos. Y empecé en Paraguay, te escuché, Arturo, y siempre te escucho. Ya tengo, como te digo, 42 años, te sigo escuchando, sigo aprendiendo con vos, a pesar de que nunca contás toda la historia, sigo aprendiendo. Muchísimas. ¿Tu nombre es? Javier Morel. Gracias, Javier. Saludos, está en el estilo. ¿Estados Unidos está, verdad? ¿Estados Unidos, digo? Sí. César o Cesarito, no puede faltar. Sí, no. Cesarito Rego Víctor no puede faltar. Dice Cesarito, de Radio 1 de Marzo, que lo escucha usted, señor. Dice. Pues den al César lo que es del César. Muy bien. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo tengo 53 años, Arturo. Yo te escucho acá de Catiatánova, pero son mis ídolos, Arturo. Gracias. Otra cosa, Arturo, ¿cómo que el niño no te va a decir? Sí, señor, te va a decir, va a revisar de no, Arturo, venía a la una también. Ah, así vio el niño. Tal cual, sí, señor. Tengo 60 años, le sigo de que usted ha sido un programa musical en la ley de Fórmula Nueva, cuyo cantante era Bernardo Neri Fariña. Sí, señor, así es, señor Ferreira. Hola. Bueno, ¿y tu WhatsApp, Isu? Sí. 82666611. 43 años, desde que tenía 10 ya le escuchaba al comandante. Saludos a la mesa. Hugo Cañete, soy de Ciudad del Este. Luego escriben, buenas, tengo 26 años, escucho hace 5, Miguel Montiel. Otro mensaje, 43 años, Juan Garoso, saludos a Denis, mi vecino, capo. Sí. Después, a ver, siguen escribiendo. Te escucho desde que Rubén Darío estaba con vos, comandante, desde Radio Nacional también, dice otra persona, sos un ídolo, comandante. Otro que envía, bueno, listo. Siguen llegando los mensajes. Luis, 48 años. Cuando Arturo estaba en Ñandutí. Siguen llegando los mensajes. Algunos envían audio, pero los audios hay que ir filtrando porque no sabemos. Claro. Es que no sabemos. No, pero el audio. Te van a hacer, no son malos. Tengo 29, te escucho y aún no sé tu formato de programa, dice. Pero me enganché por tu guaraní, dice otra persona, de 29 años. Hola. Arturo, yo de grande quiero ser como vos, Arturo. Bueno, listo, ya está ya. Le estoy llamando a Jorge Casal, que mañana hace letra con vos y más. Y Jorge Martín. Con un invitado, así mismo. Y bueno, y viene Jorge Casal, entonces que Jorge llamarle, pues si ponía a las 4 de la tarde ya. Después tengo que hablar con Denis sobre ese tema, y niño Jorge. Ya. Porque hacen ustedes letra. Sí, señor. Hola. 18. Atendeme, niño. Hola. Hola, niño. Sí, señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Tranquilo, pa. ¿Tu edad? Sí, lo soy. Tu edad, Freddy, estamos anotando aquí. 43 tengo ahora. 43. ¿Escuchabas Fútbol Grande hace cuánto?
yo le escucho al comandante de los que tenía 10 años, trabajaba en una panadería repartidor con mi papá y papá era fanático, ¿verdad? Entonces yo me volví de fanático. Desde los 10. Y después papá falleció, me quedé yo en el reparto y con mi novia, ¿verdad? Y mi novia me decía, ya le escuchaste otra vez a ese viejo, ya le escuchaste otra vez a ese viejo, ese plegato de balde, ese plegato de balde. Ahora es mi señora y seguimos escuchando, dice, que me dice, no te cansas luego, o sea que cola y que él, güey. ¿Y cómo se llama tu señora? Nacha, Ignacia se le dice. O sea que Nacha se le dice, Ignacia es su nombre. Saludo a Nacha, tu señora, ¿sí? Hola, Arturo. Chao, querido, chao, chao, chao. Nada más y nada menos. Así mismo la historia. Hola. Hola, Arturo. Y bueno, anda Luis. Hola. Arturo, ¿qué tal? Bien. Arturo, quería hacerte una consulta referente a Lorenzo Melgarejo. Sí. Que puta, Arturo, ¿cómo jugó la vez pasada? O sea, 80 minutos corrió el tipo y no le convocó ese técnico, Arturo. ¿Por qué eso? Y ya analizamos nosotros, tiene que ver con lo anterior. No, pero Arturo, no, era que tenía que estar los jugadores que están en su nivel, en su mejor momento. Sí, pero es decisión del técnico. Pues ya vas a escuchar después nuestra posición referente a eso que ya analizamos. Gracias por llamar. Hola. Hola, gente, disculpe que le manden audio. Mañana hay ya partido y los uniformes... ¿Cómo se cancela? Y tira hacia el... ¿Cómo se hace? No me vayas a más así, carajo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central de Subellana Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola. Te escucho. Diego Fernández te saluda, Arturo, 39 años tengo. ¿Qué tal, Diego? A punto de cumplir 40. ¿Cómo anda? Y acá te escucho hace más de 20 años, Arturo, un grandísimo profesional. Me gusta tu programa y éxito, Arturo. Gracias. ¿A qué viene estos niños que estamos haciendo? El tema de la edad, Para el promedio de edad. pero ¿Y vos sacaste primero? con tantos mensajes es imposible. No, ya sé, No, vos pero ya en sabes qué serio. pasa, De lo que vimos más o menos así es 40 más o menos. el Más o promedio. menos. 40. ¿Qué línea, Gustavito? Hola. Hola. Señor. Arturo. Sí. Yo tengo 48, te escucho de hace 49 años y te explico por qué. Sí. Desde que vos eras la causa de infarto número 1 en Paraguay, con este relato que vos hacías. Imagínate un clásico y este era tu relato. César Zavala viene por la punta derecha, tira un centro, pelotazo arriba, golpe de cabeza afuera. Nos moríamos todos nosotros. Por la La expectativa que causa. ¿Querés venir a relatar vos, Gustavito? Hola. Arturo, te quería contar, Arturo, la pasada mi hijo se aplazó en Guaraní, Arturo. ¿Por qué? Y no sé, no entendía la plataforma esta, ¿verdad? Entonces yo le puse tu grabación con el periodista brasilero. Y vos sabés que 5 felicitados sacó en Guaraní, Arturo. ¿Entendiste, Arturo? Angelito, hola. Arturo, 32 años, a nadie ya, Arturo. A nadie ya odio. Ya no existe más ya. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, yo tengo 39 años y desde los 18 años te escucho. Y la verdad que Arturo, no sé por qué sea, porque por boludo le ando. ¿Por qué, vio? Pues más canalla, Arturo, desde que ahora mañana juega Paraguay y no habla de fútbol. Estamos haciendo ni que da promedio, no me escucha. La otra será. Hola. Hola, Arturo, Sí. ¿dónde corrió? ¿Y por dónde? Tranquilo, pa. Llega, no, doy la hasta ayer, sacana, Arturo. Todo Coca-Cola no era de drogado y tal. O sintonizar a Monumental, ve. Sí. Y bueno, Todos los días, más en doy sacana, hace Junior.
hacer Sí, usted te ve la me programa. y pona, agradecido mandé. Agüeyende. Agüeyende, agradecido mandé, agüeyende. ¿Cómo te reí, Luis? Oh, de nice. Tis, Nori, hoy yo ya solicité mi certificado. Dirígete al noroeste. Mi certificado de estudio. Gira levemente a la izquierda hacia Dr. Cecilio Báez. Bueno, A continuación, gira a la derecha. Todo lo que hablan. Bueno, tenés que pedir ya. Gira a la derecha hacia... Qué delicadeza tiene esta mujer. O sea, que increíble la delicadeza. Qué encantadora esta mujer. Andrés Caje, mucha felicidad, querido Andrés Casa Paraná, cumpliendo años. Mucha felicidad a Casa Paraná, al querido Andrés Caje. Muchísimas felicidades, mi querido Andrés. Que pase muy bien. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Te estoy escuchando de Chile, Arturo. Hola. Te escucho. Sí, quería decirte nomás que hace 15 años también te escucho y excelente el programa. El Recoman, ¿qué dice para mañana? ¿Ganamos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuánto ganamos? Y... ¿Qué programa de pregunta y respuesta? La adivinanza. ¿Cómo te llamas vos? Roberto Pérez. Chao, Roberto. Gracias, Roberto. Dale, Arturo. Chile y Estrella te escucho. Y por eso yo sabía, por eso me callé. Cuando él se fue a buscar, cuando él venía con la harina, yo ya me iba con el pan. Cuando él venía con la harina, yo ya me iba con el pan. Por eso me callé cuando digo Chile. Y le hice seña a Deni. Hola. Hola, comandante. ¿Qué te llamas? ¡Qué boludo! Alberto, Hola. 44 años. ¿Eh? Alberto, 44 años. Sí. Arturo, la pasada estaba viendo full a lo grande a la noche, ¿verdad? Y qué pucha, yo me preparé para ver con todo y después mi señora me dice, no, anda el portón. Qué gasola, ahí nos fuimos a la mierda. Gracias por llamar. Arturo, te escucho de que llega año 89, siempre online, lo mejor. Gracias, Carlitos Riquelme, muchísimas gracias. Un hermano peruano radicado acá hace años, trabaja en Rieder como gerente. Mi cariño para vos, Carlitos. Muchas gracias por seguirnos. Carlitos Riquelme, gracias. Hola. Sí. ¿Comandante? Sí. Va a ser repetitivo, ni ella esta encuesta y comandante. Bueno, listo, Pulán hermana, ande, prima, amo, coime. Así nomás la vida. Pulán de prima, hermana. Un atrevido. O pabe, hija de coso o baillo. Hace 25 años que le escucho a Arturo, tengo 38. José Bobadilla también nos escribe, no puso la edad. 32 años. Armando Acosta, 41 años. Hola, comandante, soy Jorge Vallejos, te escucho desde el 2009, tengo 39. Bueno, dice Ronald Archivo que nos sale por internet, dice, no sale, niño, ¿qué hacemos? Ciudad del Este, dice. No sé yo. Vamos a avisar a los técnicos. Bueno, ¿quién está en línea ahora, Octavito? No vamos, ya vamos a hablar de la práctica de la selección, ya está el equipo base, no figura mi jugador César Ortiz, figura Cubas. Hola. Están al cepillar al gerente de River por refuerzos. No, ese otro. Hola. Comandante, sí. Marcelo, 40 años, hace 22 años, pero ¿por qué hacemos esta encuesta? Queremos saber promedio de edad, la gente que nos escucha. Promedio de edad, ¿qué edad de promedio? De 30 para arriba, ¿eh? Sí, 40. Entre 40 y 60. 40 sí, más o menos por ahí. Bueno, hola. Hola, señor. Comandante. Sí. ¿Cómo te va? Jorge, sí. 49 años. ¿Cómo te llamas? Jorge. Gracias, Jorge, muy amable. Hola, ya otra vez el comandante hasta que llegue Pancho para hablar de la selección. ¿Te imaginas? Vos estás creando pleito, ¿verdad? Crearle pleito. Hola. 44. No, pero mi hijo de 12 quiere escucharte también la vez que pueda. ¿Y cómo te llamas vos? Manuel. Pero no le vaya que obligar a tu hijo que escuche si tiene otra idea. No, ¿sí? Yo no le obligo. Él me dice, ponete a Arturo, me dice. Bueno, gracias. Hola. Hola. Sí. Arturo. Señor. Te habla el itaguateño Porfirio González, 50 años. Vaya, Porfirio. Espectacular. ¿Cómo anda, Porfirio? Excelente, Arturo, y al escucharte mejor. Muchísimas gracias por escucharnos, Porfirio. Gracias. El mejor programa deportivo del Paraguay, mi querido Arturo Rubín.
Gracias, Porfirio, muy amable. Gracias. Muchas gracias, hijo. Dios me lo bendiga, la re buena. Muy bien, con el colega colombiano. Hola. Hola, Arturo. Sí. 28 años de edad tengo. Sí, señor. Desde prácticamente los 15, Julio. ¿Y vos cómo te llamas? Yo me llamo Martín Arrúa. Martín, gracias, Martín. Muchísimas gracias, Martín. Gracias. Óscar Ullón. Qué fingido, Ronald de la Tribu. Yo tranquilamente escucho por la 109. ¿Por qué Óscar Ullón le trata a Ronald de la Tribu así, en Ciudad del Este? Escucha por 107.9 FM en Ciudad del Este, dice Ronald Óscar Ullón. Hola. Fernando. Sí. 32 años, Fernando. ¿Cómo, Fernando, qué edad? 32. Sí, nombraste a Casa Paraná y te escucho cuando hacía la publicidad. Comprana en Casa Paraná. Falta por la Comprana, nena, en Casa Paraná, ya hacía el programa. Media bombacha. Media bombacha. En casa, a las 10 de la mañana hacíamos un programa en Yandutí. Yo le decía, Comprana, nena, la media bombacha en Casa Paraná. Media bombacha. Media bombacha. ¿Cómo, Gustavito? Y si se llama media bombacha. Y Gerardo Alimora me dedicó un mirador de los sucesos, porque eso era una transgresión. Y para mí fue una distinción. Que Gerardo Alimora, director de Emisoras Paraguay, la voz nativa del corazón de América, que hacía un editorial. Bueno, listo. Hola. Sí, eso es lo que a mí me encanta. La media bombacha, vio. Hola. Hola, comandante. Yo tengo 35 años y no sé cuántos años te escucho, pero hace muchísimo tiempo ya y te sigo escuchando y te veo por la tele, por todo. Me salí del país, igual te veo otra vez por internet, hago todo. Pero me enamoré de vos, comandante. Tu bigote lo que hace todo. Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica y nada. Hola. Ah, la puta, pues no tenemos que ir a la selección enseguida ya. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. 34, pero no tengo noción de que ya le estoy escuchando. Así mismo es, Juan Carlos. Gracias por llamar. El mirador de los sucesos, 11:50 por Emisoras Paraguay. Hola. Buen día, Arturo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y que tú en mi igual a nivel? Sí, Se los andú 1 de marzo para ahí, Arturo. Ahora, ¿cómo tienes anécdota en día de ahí? Vaya anécdota, me mandó a sortear mi cena de restaurante. El tiro campo. El tiro campo, cada lunes de sorteada. Vaya. Ramón Martínez es mi nombre, tengo 58 años. Ah, muy bien, Ramón. Sí, una maravilla. Una maravilla. Y bueno, Ramón. Desde por si una vez se llama, que la ganaba Juan ese. Vaya. Esa de la, que la ganaba, ese. Pongan ahí Tereinde. Te antes hombre, usted de Arturo, ya. De la suerte de Tereinde. Corta para la transmisión. Gracias. Por ahí Tereinde. ¿Qué es lo que mira, Luis? Atenda, acá. Bueno, listo. Hola. Hola, churra, ¿qué tal? ¿Qué hace hoy? Ey, ¿está por venir acá a un campo en billete y te busco con el chofer? Hoy me habrá Peter, te digo la Andoli. ¿Qué puta será? 55 años de oficio, lo que debe ser. Hola. Hola. Arturo. Carlos te saluda, 41 años. Te escucho cuando le llamaste a Ovaldo para preguntarle cuánto valía su jugador, ese número 24 que juega en Olimpia hoy. 22, 23 años atrás por ahí. Sí. El mejor programa deportivo del país, por lejos. El pato se puede romper. Gracias. La audiencia y fútbol a lo grande, el pacto que no se puede romper. Es un oyente. Hola. Hola. Sí. Oscar te saluda. Sí, Oscar. Confirmame a ver si estoy equivocado o no. Vos cuando estuviste con Julio del Puerto en 1 de marzo es final de la década del 80. Fue en el 87 arrancamos. Desde ahí yo te escucho, Arturo. Gracias, muy amable. Cuando falleció el inolvidable y querido Carlos Gómez, lo reemplacé en 1 de marzo. Hola. Comandante, Sí. ¿qué tal? Sí. 45 años. Sí. Desde el 99 te escucho, comandante. Pero 45 años. Pero extraño esa dupla con Benicio, donde se peleaban todos, comandante. ¿Te acordás? Se la pone, se la da esa parte. Sí, así mismo, comandante. Pues ya pasó. Fuerza, comandante. Gracias, Éxito. saluda a Benicio. Se cumplen los ciclos y así. Hola. Arturo, 31 años de Lorenzo. ¿De dónde?
San Lorenzo, ¿Cómo te llamas? Juan Lugo, Gracias, Juan. un abrazo. Adiós, igualmente, Juan. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte. Ya tienes una idea, Víctor Villalba. Sí, sí. Entre 40 y 50 más o menos. Por ahí podemos subir Y hay un poquito mucho más, menos 45. Sí, sí. ¿Por qué vos continuemos. no querés poner un audio de WhatsApp? No vayas a tener miedo. Y es que no sé que la gente... Poné vos. Vamos, me juego. Una gente muy buena. Hola. De usted no tiene esa música que dice, a mí qué te importa, cuando te fuiste yo también te fui a... Ya sabes. 55 años. Entonces, ¿qué puta será? Bueno, pero cada uno líquido. Hola. Bate con Arturo, que estoy en Guaraní. Ellos calle. Llevo con 39 años, Arturo. Los 13 años no ando. Ay, por ahí. En mi Ande pero es mi Arturo. Sí, por ahí. Por alguna de hermanas de primas vamos coi pese güey. Por alguna de hermanas de primas vamos coi pese güey. Hola. Hola Arturo, ¿cómo andamos? Y estaba bien hasta que te escucho. ¿Por qué pasé, Arturo? No, tranquilo, te escucho. Emilio Martínez de Salvador, Arturo, 28 años tengo. Arturo, yo sigo, gracias por llamar. Yo sigo desde Radio Indutí una anécdota. Terminó el partido y le llamaste por radio Tito González, que estaba en campo de juego, y te digo así, adelante Tito González, Tito. Y no te respondió, y ahí dijiste, se fue, Tito, tengo 70 años. Ah, se fue Tito, que yo dije, pudo haber ido. Tito, adelante, mejor ya terminó la transmisión, Tito González. ¿Qué es lo que me mira? ¿Qué es lo que querés poner? Sí, aquí están los audios. ¿Qué tal, Arturo? Tengo 39 años, ya tengo 30 así muerta y te escuché hace más de 25 años. Sí, dice 44 años, 20 que te escucho, firme la tribu, dice Ronald. Muy bien. Hola. Hola Arturo. Sí. 34. ¿Cómo te llamas? Eduardo, 34. Ese es el promedio. Vamos a ir cerrando ya porque es muy largo, como diría Angelito. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Sí. Arturo, yo tengo 36, te escucho desde el 2004. Una cosa más. Felicidades por los dos comentaristas que tenés ahora. En mucho tiempo el mejor equipo que estás teniendo, Arturo. Felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Ah, el comisario Monge, mi cariño comisario. Abrazo, comisario Monge, abrazo. El comisario Monge. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Arturo. Buenas tardes. ¿Quién fala ahí? Jenner, Arturo. ¿Cómo va usted? Bien. La ventaja de hablar con un periodista deportivo políglota. Brillante. Te escucho, Arturo, desde 1999. Ahí Denny Caniza está contigo. Sí, señor. Yo fui secretario de Nelson Frutos Aguilera. Amigo. Mi amigo, sí. ¿Qué tal? Bien, trabajábamos con Javier Cardoso. Él fue el que me hizo escuchar fútbol a lo grande. Marzo de 1999. Tengo 40 años, Arturo. Muchísimas gracias. Gracias. Eu não gosto do senhor, não. E eu também não gosto. Você. Você é brasileiro ou paraguaio, Vidal? É paraguaio? Nasceu aonde? Aonde que você nasceu? Fala. Capitán Vago, güey. 55 años oficio lo que llegué a ser. 55 años tengo que escuchar todo esto. Hola. Hola, Arturo. De oficio. 61 años, Arturo. Sí. Pero te puedo pedir algo, Arturo. Sí. Para los árbitros, ¿será que no le pueden hacer bajar todos sus pantaloncitos a Patiño, a Sebastián Ferreira, o sino que jueguen nomás vóley de playa, Arturo? Yo que se volan todos sus shorts, parece son maricones, porque lo usan así, Arturo. Eso no está permitido. Algunos pueden entrar a jugar también en musculosa, entonces los jugadores. Wow. Hola. Arturo. Sí. Bueno, podemos escuchar. Gustavito nos puede poner el mensaje que te había dejado Benjamín Fernández Bogado, porque hoy es miércoles del autobombo. ¿Ah? Como siempre, el gran gusto de tener la ocasión de conversar contigo, aunque vuelvo a reiterarte, estás jugando demasiado solo y libre. Benjamín Fernández, mi respeto y a vos, Benjamín, a la familia. Lisa, hola. Como siempre, el gran gusto de tener la ocasión de conversar contigo, aunque vuelvo a reiterarte, estás jugando demasiado solo y libre. Muy amable, Benjamín. Hola. Hola. Arturo. Sí. Señor comandante, sí. 52 años, Julio César.
Gracias, Julio César. Yo la me peleo será por escucharte ya. Ya va a poner ya otra vez. ¿Quién dijo? ¿Quién te dice? La patrona. ¿Y dónde está ella? Dame la escuchar. No está ahora conmigo por suerte. Y decirle, vos tenés que ser el macho de la casa. Yo soy el macho de la casa. Vos tenés que decir un tipo como yo, veo. Así tenés que decirle. Un tipo así como yo. Vos le digo. Así como vos le digo, comandante. Brillante, te felicito. A mi señora Abrazo. que habla conmigo que me escriba por WhatsApp. Yo soy así. Últimamente le digo, escribir nomás por WhatsApp. Bueno, listo. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambucia, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife, comienza el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia, recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Por tiempo limitado, comunícate al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Ave My Flores. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, TVs y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién en diciembre. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Bueno, concluimos. Hola. Bueno, agradeciendo a todo. ¿Ya terminó? ¿Qué? Hola. Hola. Sí. 46 años, papá. Nombre. Erwin. Gracias, Elwin, gracias. Promedio entonces, niño, tenemos todo. ¿Cuánto es? Más o menos entre 40 y 50. ¿Te diste gusto de poner todo tu video ahí o no? Y sí, sigue enviando la gente mensajes, audio. Pero vos sos muy desconfiado, ponernos y cerramos. Bueno, vamos a la probar. selección ya tenemos el equipo base. Matías Roja parece titular a la izquierda. Sí. Vamos a probar este. Y Celso Ortiz no figura. Interno. En las dos formaciones que probó no probó de momento con Ortiz. No va a jugar. Uno último. A ver si es que... Arturo. Si Arturo nos endú siempre, Arturo nos dijo entre ella, Arturo será. Yo me fui hoy a las copas cuando llevo ahí tembores, cuando dejamos de tocar. Estas son las mujeres delicadas, cariñosas, encantadoras de Niebla. Sí. Escuchalo otra vez a la señora. Por eso estoy cada vez a la puta este gallo de mierda cuando voy a hablar, carajo. ¡Fuera! Gallo de mierda. Yo me fui hoy a las copas cuando llevo ahí tembores, cuando dejamos de tocar caramba. Pero viste, pero es que términos tan delicados. Yo digo luego que tengo mi ángel de la guarda, que es mi mamá, siempre digo, porque vos sabés que todo empezó a las 12 de la noche ya. Al acostado decapitado a una conocida. Pero qué paciencia, qué cariñosa. ¡Iván! ¿Cómo? ¡Iván! ¿Qué Iván? ¡Iván! ¿Y después? ¡La gran puta! Pero ¡Te estoy llamando! ¡Iván! puede ser, pero tan cariñosa, ¿verdad? ¿Cómo transmite esa tranquilidad? Qué armoniosa. Yo te escucho. Sí. ¿Eh? Sí. Espera un ratito. Yo te escucho de chiquito en mi casa, vos eras un miembro más en la mesa a la hora de... Muchísimas gracias. Mauri. Abrazo, Mauri, gracias. Mauri, abrazo, Mauri. Bueno, vamos a poner punto final porque es muy largo. Sí. Ese que vende pechera. Dice que sí, de la gran puta es. Escucha.
Y lo bueno que realmente se asienta, ¿verdad? A diferencia de las otras pecheras que son durísimas, ¿verdad? Contanos. O sea, no es por venderte, Claro, no es claro. que yo... A mí lo que menos me importa Se te entiende. el tema es la seguridad acá, andar en la ¿Qué moto. ofrecemos? ¿Cómo? Nosotros no somos ningún improvisado en el tema de seguridad. ¿Qué ofrece? ¿Qué esta pechera, la de Speed Life de Radical? pues, Inicialmente se usaron los soldados yankees, no me va a creer, pero en tormenta del desierto los perros agarraban y apretaban una granada por su pecho y prendían su pucho. A ese nivel estamos hablando. Estamos hablando de Technology High Density New Generation de Protect. O sea, una pechera... ¡Qué hijo de mil putas! Tranquilo. Cuida a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Blastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas en las cooperativas y tu tarjeta de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y acceda a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay, Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. No se toca la defensa. Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior y Martínez. Ahí no tiene duda. Bien, excelente. Bien. sí. Si bien Sí, en un bien. momento de la práctica provocó un Arzamendi. Pero no se van, creo que no cambia. no. Media cancha. Media cancha sorprende un poco. No. ¿No? Villasanti, Cubas y Matías Rojas fue el inicial. Ya está. 4-3-3. Sí. Tres mediocampistas. Y arriba Ángel, Tony Sanabria y Almirón. Y Almirón. Sí. Ya está el equipo. Sí, ya está. Ya está. Ese es el otro puso para... ¿Se entendió? Sí. Para... Sí, en algún momento Morel también entró por Cubas, pero todo indica que Cubas Cuba sería va a titular. jugar. ¿Lo conoce de la época? Carlos de Boca? González por Tony. Por eso ya ese partido está 0-0. Pero a mí me 1-1. decían que hoy se define el equipo. No nos apuremos, no nos apresuremos. Hoy va a definir. Y vos tenés el mismo. Ayer le dejó dudas los cambios. Carlos González. Yo pregunto, niño, ¿a vos no te parece que los cambios son para desviar la... No, es la primera vez que se encuentra con ese equipo y está viendo variantes. Si no me te funciona, hago una pregunta, Arturo, entra Denis. Si no está bien Denis, puede ser Ese puede ser el cambio ya para el Ah, segundo tiempo. no, No, la pregunta, ¿Entendés? niño, es si no es para que Lazarte crea que ese segundo es También. para confundir un poco. Podría ser, pero inicialmente en ataque Te hago una pregunta que vos tenés tu informante de arquitecto adentro. hoy les confirmó. Todo lo que vos decís es el equipo que arrancó el que juega. No, es la variante. Claro, así arrancó. Así arrancó No, así arrancó. andate a ocasiones anteriores que te daba la información. Sí, solo que aquí es un técnico nuevo, entonces no sabemos hacer. Berizzo una cosa y otra cosa es Guillermo. Puede que Guillermo, al ser nuevo, ¿cuántas? ¿Dos prácticas tiene encima? ¿Tres? Y Sí, esta es esa- su Y es la segunda primera. práctica. Por eso, Segunda es práctica. la primera vez Sí. que está viendo a jugadores salvo Gómez, Almirón y otros, ¿verdad? Lo que queda claro es que es el mismo esquema. Sí. Es la misma cosa. Pero 4-3-3. mira, un solo jugador arriba te digo. Cambia el equipo. Una cosa es jugando Paraguay con Tony y otra es jugando con Carlos González. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Y probó con los dos. Arrancó Tony inicialmente, después ya Carlos González. Y quieras o no cambia. Son rasgos totalmente diferentes. En ataque. Claro, pero con respecto a lo que veíamos anteriormente es lo mismo. No, sigue el porque ya jugaron 4-3-3. ellos. Sigue el formato de 4-3-3. La única novedad de esta eliminatoria sería que juegue Matías Rojas. Porque Sí. después todos los jugadores jugaron y en las mismas posiciones que ya Es lo mismo. utilizaba Berizzo. Yo creo que empieza Tony y después va viendo cómo va la situación y le mete a González. Hoy yo practico otra vez la selección. Sí, hoy es la práctica Hoy. fundamental. ¿Qué iba a tener? En principio sí. Hoy la práctica hoy se define el equipo. Bueno, vamos a ir a hablar del campeonato ahora. Mañana tenemos que hablar del campeonato también. Está. Sí, en el campeonato ahora entra en una fase de pausa. Bueno, pero tenemos que hacer entrevistas. ¿Qué Pausa. pasa? Hernán Rodrigo López de Nacional. Hoy lo que tenemos la definición del último cupo a semifinales de Copa Paraguay. Sol de América Y el contra tema- Santani. Y la gente consulta de dónde compra la entrada para el domingo. Hasta aquí no hay información Y para la llamarle Copa a- Paraguay. ¿De dónde compro mi entrada? Me dice la gente. Le pregunta, me escribe, Primero me llama. el cupo Primero se tiene el que cupo, si es comunicar. 20, Sí, 30, porque 50%. no va a ser no hasta quiero ayer. hablar. Y con APF, evento APF. ¿Y quién? Yo creo que Copa Michel Paraguay, Sánchez, Michel Sánchez está a cargo de Copa Paraguay. Ahí está Alejandro Germolier. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos, para toda la mesa, para los compañeros y la gran audiencia. Gracias, Alejandro. El tema, dice el niño Jorge, de la Copa Paraguay. Tema de las entradas. Eso ya se dio a conocer por el partido del domingo. Tengo entendido que todavía no, Arturo. Tengo entendido que todavía no. ¿Y cuándo se va a dar a conocer capacidad al 50% de aforo? ¿Cómo es? Sí, tengo entendido que el día de hoy, a cargo del Departamento de Competiciones, van a estar dando toda la información correspondiente.
Con Michel Sánchez. Sí, señor. Bueno, y hablaremos con él. ¿Cómo está el partido? ¿Cuántos chilenos reservaron ya? Ahora para mañana. Hasta ahora no tenemos una reserva, sí tenemos varios pedidos, varias consultas de la gente de Chile en ese sector. Tenemos entendido que van a venir 3 vuelos charter desde Chile, bastante cargados los 3, y varias agencias nos consultaron los precios, pero todavía no hay mucho movimiento en ese sector. Ajá. Y bueno, entonces vamos a estar molestando otra vez en otra ocasión. Gracias, Alejandro, muy amable. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Un gran saludo. Son 3 charters de... ¿Charter, digo? Así 3 es, charters, 3 sí. vuelos charter. Sí. ¿Qué vuelo Serían charter? casi, o sea, 400 personas más o menos. Sí, depende de qué tamaño tienen los aviones, obviamente, pero más o menos por ahí. Yes. No, 600 pues si hay vuelo personas. charter puede ser un vuelo grande. Sí, sí. Pueden ser Yo digo por el 400, costo. 500 Claro, personas. claro. No va a traer un vuelo con 50 Sí, personas sí, que va a sí. pagar mucha plata. Más de 100 personas cada Sí, uno serían... cada uno, si no es más. Sí. Pues vamos a poner un promedio de 160. Muchos de los que vienen a hacer en el charter son familiares de los jugadores. Exactamente. En los charters vienen los familiares de los jugadores chilenos en este caso. La Kenton Classic, tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota a 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recuperar el multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y enterate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunícate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas. Por eso te recomiendo la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO. Necesitas conexión a internet como ante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tu ganas, superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral cumple 116 años y lo queremos celebrar contigo. En nuestra semana aniversario hasta el domingo, por todas las compras que realices, participas de un aguinaldo por día. Además de los premios, festejamos con descuentos exclusivos en productos seleccionados. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Vuelve la feria de garage del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos hasta el 70% y la mejor música todos los días. Desde mañana hasta el 15 de noviembre te esperamos en la planta baja del bloque A. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Voy a repaso de los horarios de los partidos. Mañana arranca todas las 18 con Ecuador-Venezuela. Va a ser el partido que va a abrir la jornada. 18 horas Ecuador-Venezuela. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Tonaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa del sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compras desde la web Casa Paraná. Compras con historias. Más de repaso de partidos. Mañana Paraguay-Chile a las 20. Luego 21:30 Brasil-Colombia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y se cierra todo con Perú-Bolivia, mañana igualmente a las 23 dentro de la jornada de jueves, porque el viernes están jugando Uruguay y Argentina a las 20. Está en línea Farid Díaz, defensor de Nacional que viene de empatar 0-0 ante Guaireña, y cuando se reanude el campeonato tendrá que enfrentar a Cerro Porteño. ¿Cómo está, Farid? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes para ti, para todos en la mesa y a todos los oyentes. Gracias por atendernos como siempre, Farid. Antes que nada, ¿qué dejó el último partido para ustedes? ¿Con qué sabor se retiraron el otro día de Villarrica tras el 0-0? Sí, bueno, fuimos con la idea de sumar de a 3. No pudimos concretar. Hicimos un buen juego. Lo que nosotros sabemos hacer, lo hicimos. Creo que se dificulta más por lo parte del juego, ¿no? Que quiere sumar de a 3, independiente de eso, pero lo más el juego, la concentración del equipo y lo que dejamos sobre el 93, 95 minutos que se jugó. Farid, de hecho, imagino que en la previa era el tipo de partido que se esperaba, porque Guaireña es de esos rivales duros, incómodos. La cancha como que no favorece mucho al buen juego que ustedes tienen, porque era difícil alguna situación por bajo. Se dio todo así como se esperaba y terminó conjugándose esto en un 0-0 cerrado. Bueno, nosotros no... Bueno, el tema de la cancha ya eso es otro plano. Independiente de la cancha esté buena o mala, uno tiene que jugar. Sí da rabia y todo, pero igual... no como uno quiere, sino como te lo coloquen. Igual nosotros, como te dije, hicimos un gran juego. No se nos pasaba por empatar, sino ganar. Pero bueno, igual se sumó. Seguimos en pie y ahora a seguir trabajando. Farid, mirando lo que se viene, tienen tiempo de pausa, se va a aprovechar seguramente para reajustar algunas cosas y al volver un partido duro el que tienen ante Cerro Porteño. Digo esto porque Olimpia les recortó también la diferencia en la clasificación a Copa Libertadores. A partir de ahora son conscientes que ya no se puede fallar. Bueno, a ver, hay que ser claro, todos los partidos son duros, que no hay nada suave. Independiente sea Cerro, sea Guaireña, sea Guaraní, el que sea, todos los partidos van a ser duros. Independiente de que se esté cerrando o no, o acorta la distancia o no, siempre lo he dicho, eso depende de uno mismo. Igual, sí, es normal y todo el mundo sabe que Cerro tiene un gran equipo, pero nosotros también tenemos un gran equipo. Igual no vamos a aflojar, no vamos a dar marcha atrás lo que queremos. Igual, como te dije, si nos tiene que ganar, que nos gane jugando, es normal. En el fútbol cualquier cosa se puede dar, pero son dos rivales que juegan bien, que se conocen bien y así como tú dices que es duro para nosotros, también es duro para ellos. Farid, así como están las cosas nacionales, ¿está para cambiar la localidad de ese partido? Estaría jugando en el Defensores del Chaco ante Cerro. ¿Influye en algo eso? ¿Beneficia? Bueno, lo que te digo es mentira, la verdad no sé. Como te dije ahorita, las canchas, sea donde sea hay que jugar. O sea, si es en la de nosotros, o es en la del Defensores, en la olla, donde sea hay que jugar. Yo no le presto mucha atención a eso, sino más bien al juego y a lo que podemos dar nosotros. Bueno, Farid, te agradecemos mucho como siempre por este contacto. Bueno, gracias. Farid Díaz, jugador de Nacional. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o sobre la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Bueno, el tema de Farid de Colombia, integrante de la selección colombiana. ¿A cuánto quedó Nacional de Olimpia? 2 puntos por encima de Olimpia. Le recortó diferencia esta fecha a Olimpia. Y justo la próxima Nacional juega ante Cerro, Olimpia juega ante Sol y todavía hay un partido pendiente entre Franjeados y la Academia. Así que hay un partido directo. ¿Cuál partido? No, y tiene que jugar todavía en la penúltima o en la última. Voy a buscar el dato exacto, pero tienen que cruzarse y ese va a ser un partido decisivo para ese cupo 4 a la Copa Libertadores. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Estamos hablando con el tema de la selección, el equipo prácticamente está definido ya. Sí, exactamente. ¿El primero? Sí, el primero, yo creo que sí estamos.
¿Y vos, niño? El niño quiere esperar. A mí me dicen que hay dudas, que en la práctica hoy, por algo metió después 5 cambios. Porque es la primera que está viendo Guillermo Barros Esqueloto. Lo mío es más intuición que ¿Vos información. querés que Arzamendi arranca? No, arriba está la duda. Lo de Carlos González con Tony. Ese, por Carlos ejemplo, están peleando por el allí y en el medio. Y en el medio por... Lo de Morel o Cubas. Lo de Morel o Cubas. Rojas juega. Sí, Matías Rojas Matías, sí. Y Villa Santi el otro. Allí está la duda. César Ortiz, nada. No, Celso, no. En la práctica de ayer también lo cambió a Villasanti y lo puso a Brian Ojeda. Y gustó Brian Ojeda. Es buena pero gana la pulsada por el momento Matías. Por derecha. Pero son características distintas luego Matías y Ojeda. Sí. Sí. Ojeda más marcador. Más marcador, Matías es otra cosa. Sí. Y el detalle es que Ángel tiene titularidad de momento. Ángel. Si bien después ingresó Zamudio también por él. Pero de momento tiene titularidad. Así es. El que a mí me gustaría verlo, pero no está apareciendo en las prácticas, o al menos en el cuadro, es Cacu. Alejandro Romero Gamarra. Extrañamente, para mí podía tener tranquilamente chances. Yo no sé, cuando dice Barro Esqueloto, kilo fuerza, yo creo que tiene un discurso directo. Ángel Romero no le va a pedir fuerza, pero es batallado, no fuerza física. Ángel Romero es un jugador de mucha entrega, de mucha lucha, molesta, es meloso, pelea todas las pelotas, tiene carácter. Cacu tiene una característica distinta, más pensante, tira centro, más como enganche, talentoso. Matías Rojas es guerrero. Sí, tiene buena pegada. Si le mete a Cuba en el medio es para estratégico. Sí. ¿Sabe por qué lo hace? Porque lo conoce. Sí. Él mismo lo dijo, lo conozco. Y atrás no toca. Atrás no toca. Y ya está. Y yo creo, respetándole al niño, que entre Carlos González y Tony Sanabria, yo creo que el arremetedor es para después, si las cosas no salen. Sí. En el segundo tiempo. Sí. Para arrancar con Tony. Para arrancar con Tony. Arrancaría con Tony. Que todos los 9, cuando vos lo pones, para el después. Para el después. Para saber cómo puede romper defensa. Me parece, ¿verdad? Ahora le tira crédito a Tony Sanabria. Quiere decir que Tony tiene mucho a favor. Porque si así en Tony Sanabria pensaba Berizzo, también piensa igual Barro que el otro. Sí. Es que también pone su media cancha de jugadores talentosos, de buen pie, entonces necesita un 9 con esa característica también. Fino, técnicamente bueno, definidor. Con ese rasgo. ¿Entendés? Entonces, para complementar un poco el equipo que tiene. Con Carlos González es más jugar a los centros, a pelear arriba, que puede ser también otra opción. Si no sale el partido. El tema es que no nos queme la pelota. O sea, que no nos queme como Paraguay, hablo, ¿verdad? Que cuando se tenga el balón no comencemos a tirar centros, que seamos nosotros protagonistas y que el balón, cuando se tenga, se convierta Paraguay en protagonistas. No que Chile venga a ser protagonista en el defensor. Ahí sí vamos a estar complicados. No me diste bola. Sobre Isla está en duda. Isla. Y si Isla está en duda, puede cambiar el esquema de Barros Esqueloto. Están esperando. Hoy está en duda. En Chile esperan a Isla hasta el final. No entrenó con normalidad. Isla creo que ese no complicó. Sí, el lateral derecho. Sí, le generó problemas a Hernán Pérez, a Santiago Arzamendia, aquel día en Santiago. Por ese lado vino el gol de Brereton. Y puede cambiar la historia. Puede cambiar la historia. Si no está, por eso le dije al niño a la selección chilena. ¿Vos qué haces, Denis, si te cambia y si no juega y le cambia tu esquema? No, yo trato en este partido, soy local, necesito ganar y me preocupo más de mi equipo, Arturo. O sea, para este partido al menos. Trato de tener una opción del rival, algunas cosas, pero no preocuparme en demasía del rival, sino que de mi equipo, de que funcione, de que mis jugadores anden bien. ¿No querés ser Bilardo? Un poquito, mirar un poco al rival, pero tampoco es... Bilardo miraba mucho porque si Isla no es un jugador, no es uno más. No. Y si Isla juega, yo creo que el que entra hay que ver si tiene la característica de Isla. Es uno de los más capitales que tiene Chile. Sí. El que juega con la y ahí juega Almirón. Y ahí Almirón va a tener que hacer el trabajo de defensa. ¿Y después? Junto a Martínez. ¿Y después? Yo Chile, yo sí, Hernán, como el técnico. Si no Lazarte, te digo, ven un ratito. Vamos a tirar 2 a la derecha para que no vengan los Paraguay arriba. No, pero Martínez no se va. Igual no vamos a complicarle. Y tiro 2 a la derecha, juntitos los dos, como se diría. Ya no te va a ir, siendo local. Sí. Y así nos hicieron el partido en Chile y al final Paraguay no cruzó la media cancha. Por eso, mirá que lo que dije ni siquiera me rememoré. Puede ser Perú, puede ser el que venga.
yo te tiro 2 a la derecha y vas a pensar 10 veces en salir. Y si tenés 2 jugadores de buena respuesta física, te va a empeorar. ¿Cómo es Isla? Yo pienso en mi equipo, sí, pero yo técnico rival. Y decía, hasta donde aguantemos, muchachos. Tirarle un poco 2 a la derecha, ¿qué hacen? ¿Y qué va a hacer? Como también puede hacer Paraguay. Sí. Como también puede hacer Paraguay. Tirarle 2 pegados. Si yo lo junto a Ángel Romero, Matías Roja, ¿dónde va a jugar? ¿Derecho o izquierda? Interior izquierda. Por Bueno, izquierda. Interior izquierda. Si yo lo meto a Matías Roja y al Mirón, uno le pega desde afuera, el otro va al quiebre, saca ventaja. Con Almirón va a saber qué va a hacer, pero con Matías Roja no va a saber qué va a hacer. Y se van a juntar porque... La Paraguay puede hacerlo. Está Diego, soy lo que nos va a dar al Diego lo último de Chile, especialmente lo de Islas, si está juega o no juega. ¿Cómo te va, Diego? Señor Arturo Rubín, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, ya buenas tardes, aquí ya pasamos el mediodía. Exactamente, esta es la noticia de última hora. No pudo con Mauricio Isla el entrenamiento de hoy como bestia física, a la espera de resultados, exámenes médicos seguramente que le van a realizar. Veremos si eso le impide jugar el partido del día de mañana. Lo concreto es que probó con Marcelino Núñez, la posición, él no es lateral, Marcelino Núñez es volante. Él lo probó de lateral volante, en todo caso, pero para suplir, digamos, esta baja en pleno entrenamiento. Habrá que ver en todo caso si se inclina por esta opción, si es que no llega Mauricio Isla, es una noticia en pleno desarrollo, don Arturo. Bueno, pero ¿qué es lo que preocupa? Bueno, Isla no es un jugador más, Diego, su proyección, su característica, y vos decís que le pone a la derecha un volante de apellido Núñez, ¿verdad? Pero eso debe variar mucho en lo que es Isla y lo que es Núñez, ¿no? ¿Lo van a esperar a Isla hasta el final? Sin lugar a dudas. Tú fíjate que, Arturo, ayer hablábamos lo de Mena. Definitivamente Mena completó el entrenamiento de la tarde, no era tan grave. Incluso Nicolás Díaz, que es otra variante que tiene en defensa, el hombre del Mazatlán mexicano, el hermano de Paulo, que también está de baja en este partido por un desgarro. El caso de Marcelino Núñez es una de las figuras a nivel local, es una de las figuras de Universidad Católica, del medio local. Pero claro, una posición de volante mixto, con muy buena pegada, es un hombre que tiene muy buena pegada, tiene muchos goles de tiro libre, extraordinaria pegada, diría yo, de la mejor que tenemos aquí. Y claro, es un problema porque, digamos, lateral derecho, si Mauricio Isla no está, ahí no tiene mucha variante de la posición natural, digamos. O sea, el único que podría de alguna manera cumplir es Jonathan Andía, que ya formó parte del hombre de la Universidad de Chile en este proceso, pero que no fue citado en este caso por Martín Lazarte. Cuidado, o sea, él ha sorprendido últimamente con citaciones, en todo caso 2 citaciones, la de Víctor Dávila, la primera por la baja de Edson Puch y luego la de Gabriel Suazo, que es un volante también devenido lateral izquierdo, así está jugando, de hecho es el capitán de Colo Colo, y lo hizo fundamentalmente por las dos, los 2 jugadores que estaban con política física, Nicolás Díaz, que puede cumplir la función de lateral izquierdo, y fundamentalmente de Eugenio Mena, que en principio será de la partida, pero casualidad que ha tenido los últimos 2 días, problemas de, digamos, molestia física, los 2 laterales, y los 2 laterales titulares, nos referimos ya sumados a lo de Mauricio Isla, de Eugenio Mena de ayer. Mirando lo que se viene, Diego, en principio, dentro de la formación, ¿es una línea de 3 o línea de 4? Línea de 3, ¿verdad? Lo que prepara Chile. A ver, sí, claro, o sea, si no está Mauricio Isla, yo creo que ya está ideando una línea de 3. Cuidado, ayer habló Martín Lazarte a última hora de la noche, y él no descartaba la opción de colocar a Dani Nudez como mediocampista central, ante la ausencia de Eric Pulgar y de Charles Aranguis. Él ha jugado mucho en esa posición en su comienzo en la Universidad Católica, en Boca Juniors, ha jugado más allá de que, bueno, en los últimos años lo viene haciendo como marcador central, tanto en la selección como en los últimos equipos donde jugó, últimamente en el Bologna. Pero no es una opción, de hecho fue la última pregunta que se le ha hecho a Lazarte, y él no lo descartó. Ante tantas bajas a la mitad de la cancha, yo creo que habría que analizarlo, habría que en todo caso considerarlo, pero podría ser sí una línea de 3, y en ese caso si es que Gary Medelo adelanta la línea media, ingresaría Enzo Rocco como marcador central. Habría que ver en todo caso si esto se confirma, porque lo de Isla es algo reciente, Arturo. Teniendo en cuenta esto,
Y tratando de armar un poquito, ya se tendría un equipo base con estas incorporaciones de último momento. O sea, es prematuro, pero en todo caso habría que pensar por allí en un ingreso con Maripán, Enzo Rocco y Sierralta. Podría ser una línea de 3 marcadores centrales, si es que le considera a Gary Medel como volante, y con Marcelino Núñez y Eugenio Mena de laterales. Si en definitiva también es prematuro, fundamentalmente en la zona media y defensiva. Armar un 11 titular, yo no, o sea, si me atrevo a darle un 11, tiene que ver con Claudio Bravo, podría ser con Rocco, Maripán, Sierra Alta, Marcelino Núñez y Mena como laterales. Habrá que ver quién suma la mitad con Gary Medel, y podría ser con Arturo Vidal, Alexis más enganchado, Ben Brereton y Eduardo Vargas en ofensiva. Sierra Maripán, y sumabas también a Rocco allí, mucha altura en zona defensiva. Tal cual, sí, sin lugar a dudas, porque él lo prevé de esa manera. Tiene como ejemplo el último partido, pero fundamentalmente el de la Copa América de Brasil, donde evidentemente sabe el poderío que tiene Paraguay allí, por lo tanto estaría considerando 3 marcadores centrales con una importante altura, sin lugar a dudas. ¿La selección chilena a qué hora sale de Santiago hoy con rumbo a Asunción? 3 de la tarde hora local, es decir, estamos hablando poco más de 2 horas ya para el despegue. Ya está terminado el entrenamiento, queda por ver esto de Isla. Yo creo que esto lo vamos a saber de aquí a un rato, porque entiendo que le están haciendo exámenes médicos, la última noticia que tenemos, al abandonar justamente con problemas el entrenamiento de esta mañana, que en todo caso es el último que hace acá. Por lo tanto, un poco más de 2 horas estará viajando rumbo a Asunción. Gracias por este tiempo, Diego, muy amable como siempre, las órdenes aquí en Radio Monumental. Chao, Diego, gracias. Abrazo grande, Arturo, que esté muy bien, buenas tardes. Gracias, Diego Osorio. Otra probabilidad que si no viene Isla, que parece que no viene, ahí están haciendo ya lo último, es que si pone un volante central, a lo mejor no se te va arriba, y se va a cerrar más. Sí, se va a cerrar. Se puede cerrar. Y pone 3. Y la otra alternativa, línea de 3. Línea de 3 y Marcelino Línea de Núñez 3 con 3 grandote. Sí. Pero una ventaja grande que no venga Isla, porque No, es un gran jugador. Si vienen a sacar el empate, vamos a ver el récord. Sí. Si Chile logra el empate, es beneficioso para Chile. Sí. Es decir, no estaría mal para Chile un empate, no así para Paraguay. Chile logra el empate y es negocio. Sí. No, por eso. Paraguay tiene empate y no es negocio. Paraguay tiene que ganar, y Chile no viene con su mejor hombre, que es Isla. Así es que tenemos una pequeña ventaja por ahí. Viene disminuido Chile. No tiene Arangui. Sí, pero repito, si Chile se te encierra, y es consciente de Martín Lazarte que enseguida pone su grabación, y sabe que la localía, y tuvo el doble. Escuchen bien cuando habla de la localidad de Paraguay, el público, y después se va a ver el partido, porque eso puede acrecentar ansiedad también. Si Denny Caniza hace este equipo como técnico, y no tengo Isla, no tengo Aranguis, yo puedo encerrarme mucho más todavía. Y sí, señores, si estamos en inferioridad, no está Aranguis, no está Isla, vamos para el empate. ¿Y cuál es el problema? Se te va a cerrar mucho más, va a ser un partido cancha inclinada sobre Chile. Ayer decía el colega Diego Osorio que ya está en las últimas, en el buen sentido de la palabra, de Alexis Sánchez. Sí. Que está más para curar los botines que para otra cosa. Y bueno, y es consciente el técnico Lazarte, que no puede cometer la tontería el técnico de ir arriba cuando no tiene con qué. Y tiene que saber eso. Por eso el niño dice González, si se juega sobre el territorio, ¿qué tipo de 9 te va a aparecer un 9 de González. Si yo que se va a encerrar Chile, le meto a González. Si se va a encerrar, porque Tony Sanabria va a buscar la pelota. Tony busca mucho fuera del área. Sale fuera del área, técnicamente mejor. Pero si yo tengo que atropellar es Carlos González. Sí. Y teniendo en cuenta lo que decía Sierra Alta, Rocco, gente grande en defensa. Lo que si tenés Carlos González ahí, los muchachos le van a tirar centro todo el momento. Sí, y no sé si le va a gustar eso a nuestro llama entrenador. Al centro. ¿Entendés? Entonces, porque pone mediocampista técnicamente bueno. Entonces, salvando la distancia, yo veo un partido similar a la Argentina. Chile con o sin Isla va a tener la pelota y va a venir. Chile no se sabe defender. La mejor defensa para ellos es la pelota.
Va a salir y nos va a atacar. Tiene menos profundidad que Argentina, pero nos va a salir. Pero no tiene jugadores como Argentina. No, salvando la distancia, por decía, salvando la distancia, veo un partido similar saliendo a Chile. O sea, yo no le veo a Chile colgándose el travesaño porque no tiene con qué. No, pero Chile no. Chile tiene la pelota y va a salir a Puede buscar. ser peligroso en contragolpe Chile. Va a salir a buscar. Va a salir a buscar Chile. Con Sí, los tres son Brere, yo no estoy diciendo que no va a atacar. Digo que no, para mí es un equipo distinto con isla y sin isla. Sí. No, ayuda mucho. Y se le mete un volante que no le da salida, Isla, le da salida limpia, no es que le da salida. Es una buena noticia para Almirón, por ejemplo. Para Almirón es una excelente noticia. Tienen que preocupar más a Almirón de atacar que marcar. Entonces, una buena noticia para Almirón si no viene Isla, si se confirma la pero si no viene Isla, Almirón va a tener más espacio. Por eso, es una buena noticia para él. Pero si no viene Isla, le va a esperar el Núñez. No te creas, porque seguramente Almirón va a perseguir a Isla hasta... Si juega Isla, pero si no juega tiene otro jugador que igual ataca, que es Núñez, que no es lo mismo que Isla. Pero acá lo que dice Pancho, el técnico, el carácter, el temperamento, acomode lugares. Y ojalá le dé ese rasgo, porque en el equipo titular es más de lo mismo. Ojalá que cambie el rasgo de verdad. Y es la misma cosa el equipo de Berizzo. El equipo de Berizzo dice que el equipo de Berizzo es la misma cosa. Juega otra vez. Cuando pone a Matías Rojas ya no es la misma cosa. Es que llegó a jugar también Matías con Berizzo en esa posición. En este nivel, Matías está bien. Ahora, lo que quiere me gusta mucho la pegada de Matías. Está perdiendo. Tiene muy buena pegada. Ahí tenemos un shotador. Primero cambia el shotador. Ojalá que la actitud en la charla técnica, que también en el lavado de cerebro, en la actitud, pero yo creo que también pasa por Povito. ¿A quién cerebro vos le va a llamar cuando ellos ya saben lo que tienen que hacer? Y saben muy bien de Nicanis. ¿Qué le va a cambiar el cerebro a Gustavo Gómez? No. A Robert Rojas no. Robert Rojas es temperamental, fuerte y lo aplauden en Buenos Aires, River. Esa es la característica de Robert Rojas. Sí. Lo aplauden por la fuerza que tiene y por las ganas que tiene y por los goles que lleva. Esa es Robert Rojas. Los centrales, ¿se saben lo que son los dos? Sí, se saben. Entonces no le vaya a pedir más lavado cerebro porque ellos están así. No, pero... ¿Qué me querés enseñar a lo que ya aprendí? Y Martínez va a ser más defensor que de salida. Me parece a mí por Alexis Sánchez. Sí, a mí la defensa me gusta, no tengo discusión, pero mitad de cancha para arriba. Y a Cubas, te guste o no te guste, lo dice, acá lo dijo públicamente, yo lo conozco. Sí, de la época de Boca. De la época de Boca. Y me parece que Cubas corre más que Morel. Un poco más. Tampoco es demasiado. Pero tiene menos presencia. No, eso es física. Yo hablo de corrida. Morel me parece más físico, más importante en media cancha. Ojeda, Brian, impone más respeto ahí en la media cancha que Cubas y que el otro. Al ponerlo a Cubas lo igualás, me parece, en aplomo con los chilenos, porque Cubas, es cierto, muerde, pisa, recorre, pero hace yo no dije pisa, yo dije recorre. Yo hace el mismo, yo le veo la misma yo lo que he visto, él es parecía un jugador chileno. Exacto. Lo igualas. Juega, toca mía. Entonces si lo pone a Morel, físicamente sí es chiquitito, pero si lo quiere para eso es más corredor. Para pescar alguna pelota, para me da la sensación que para eso lo va a poner. Como en algún momento Berizzo lo llegó a utilizar. Por ejemplo, alguna vez declaró que el ideal para seguir a Messi era Cuba. Por ejemplo. Pero, a ver, lo que digo nomás es que al ponerlo a Cuba, para mí lo va a igualar en términos de característica en el medio con los chilenos. Al ponerlo a Morel, le pones un diferente que tiene más presencia. Pero Chile es 2 partidos anteriores. ¿Por qué en Chile se está insistiendo con el recambio? Y poder leer, porque se le está pidiendo paciencia hasta que venga el recambio, porque no tienen, y este Núñez es uno de los recambios. Pero yo leo mucho el artículo chileno, y ya no hay la confianza de antes. No. Es decir, el Chile que nosotros podíamos creer, el Chile de 2 veces Copa América, no es este. En otros tiempos ¿Por qué Arturo Vidal le dedicó a ese cronita y le dijo mala leche? ¿Cómo le dijo? Mufa. Mufa, exactamente. Sí. Para que Vidal las críticas en Chile son más que acá. Lean lo que pasó con Chile antes de estos 2 partidos y es peor que fuera Berizzo. En Chile era peor que fuera Berizzo, porque en Chile le están obligando a la Federación Chilena al recambio. Le está diciendo, esto ya cumplieron, olvídate lo histórico, olvídate. Acá todavía no se habla de eso. Allá se habla de que tienen que irse ya.
y Lasarte se mantiene en esa tesitura de no tocar. Que hagan un seguimiento ustedes a Chile cuando estaban mal. Era insoportable la prensa y todo. Sí. No soportaban más. Este niño de pecho, acá era fuera Berizzo. Acá no era fuera Ángel, fuera Oscar, fuera Gómez. No se escuchó. Acá no se escuchó fuera Villasanti. Allá se escuchó nombres que ya cumplieron siglo, que ya los chilenos no los quieren más. Por eso Lasarte en sus declaraciones, fíjate lo que dice. Vamos a escuchar a Lasarte ahora. Quiere un poco de comprensión, que esperen todavía, y por eso Chile se juega esto. Es la realidad, no es la realidad. Sí. Por eso Chile está peor que nosotros. Hablan de que un empate es bueno incluso ellos, porque en otros tiempos ellos venían con la confianza agrego, con toda su figura, diseminada en el mundo. Ahora un empate es bueno para Chile. Antes del partido con Paraguay estaban afuera. Sí. Nosotros lo revivimos. Pero vos lo que tenés que ver es si nosotros acá, ¿qué es Cesarito Rego? Esa y para ustedes, para todos los que hablan, sigan diciendo que vamos a ganar fuera el mundial, de verdad. Son mufas, así que si ustedes hablan así vamos a ganar y vamos a clasificar al mundial. ¿Para ti la ilusión está? Sí. Ahí está, dice que sí. No, pero eso le dice, son mufas, le dice, gracias a Cesarito Rego. La puta periodista le dice, le tocó a él. Le tocó a Arturo Vidal. Ese no es Chile, Chile no es la maravilla. Por eso no hay que tenerle miedo a Chile, Arturo. Pero para nada. Por eso hay que entrar a atropellar, y pasar por encima a Chile. Pero no hay que especular demasiado. Denis, porque si hacemos otra vez lo mismo que estábamos haciendo, no le vamos a ganar. Estamos haciendo el piqui. Vamos a entrar a atropellar, a jugar como jugábamos nosotros antes, con la garra. Hay un detalle nada más, Víctor. Pero igual, fuera de la pregunta, son los mismos nombres, o sea, difícilmente. El tema es que con los mismos tenemos que cambiar la actitud. Pero ¿sabes qué, Víctor? Me parece que... Es la misma cosa. Yo por eso quiero preguntarle a todos, ¿acaso no pensaban que íbamos a ver algo por lo menos diferente? Sí, no. Pero ¿qué tenés para ver algo diferente? Por lo menos esquema táctico. Villalba dice esperar algo si todavía no vimos. ¿Cómo Víctor Villalba va a decir eso es visto el partido? Toda la razón. De acuerdo a lo que se perfila. Claro, si Víctor Villalba... De acuerdo a lo que se perfila. Claro, si Víctor le dice mañana... Era lo mismo de ya conocido, tiene razón. ¿Cómo mujer lo llevaba? ¿Cómo dice? Sobre llovido mojado. Sí. Ese sí estoy con Víctor. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué ocurre ahora? Puede cambiar. Claro. Entonces, ojalá tenga un rasgo diferente. Tenemos que ver, y si las cosas fallan, ahí estoy con Víctor. Todo igual, iba a tener razón, porque no cambió. El problema es que uno o dos jugadores te pueden hacer cambiar el formato. Yo te pongo a Matías Rojas y puedo hacer cambiar, quiera o no quiera. Va a cambiar. Acá en esta mesa, pregunto, cuál fue el mérito de Chiqui Arce Cerro? De los grandes méritos que tuvo. ¿Su juego? No, hacerle gustar a desconocidos. A Claudio Aquino. Le dio otra vez lo que perdió. Bueno, es cierto. Le devolvió la confianza. Pero en realidad a mí me parece más pasar por Aquino con el respeto a Arce. Pero allí con el respeto a Arce el problema es Aquino. O sea, la situación es de él, porque él mismo cuando habla y dice que el problema estaba por él. O sea, fuera de Arce, ¿quién lo bancó? Que lo bancó y que le da el equipo, sí, claro que Arce. Pero es un problema ya. ¿Sabes lo que va a era otro técnico lo limpiaba? ¿Sabes lo que va a Roque el otro? No, porque sabe que me vas a dar. O sea, si yo sé que Pancho López. Acá la selección, aquí no estamos mediando el tema. Por ejemplo, digo es repetir nombres a lo que dice Víctor. Claro, desde la confianza. Ahora es estos mismos nombres, pero darle otra confianza a otra cara. Es la confianza que vos te da, Gustavito. Será de Nicaricha Reco, mamá, pero pedame. Pero un año de confianza le das a un jugador. Espera, lo que digo nomás. Vos no le un partido no tiene que darle al jugador, después si no rinde, sacarle. Dice Víctor Villar. Sí, con eso no hay fútbol. Dice ustedes son bastante, tienen mucho altibajo los jugadores a Denis. Es más, Denis Caniza duraba 3 años en el fútbol, con eso duró. ¿Cuántos errores llegaste a tener y ya te mandaban a tu casa? 2 partidos, pues no puedes esperar al jugador un año. Con suerte iba el niño no puede esperar al jugador un año. Espera. Que el jugador esté tomándola en la cancha y yo lo voy a guardar dentro de 3 meses y siente así, no puede. Entenderle a Navarro es que yo no me pongo como defensor suyo. Él desde ayer tiene plantel completo. Tiene 2 días para planificar. Él tiene que entenderle al jugador lo que quiere. A ver, ellos ya le sabían lo que era, mal o bien ya sabían. Y puede ser repetitivo, pues ya sabía. Repetitivo, ya sabía. Su discurso ya sabía. Intenso, ya sabía. Todos sabían los jugadores. Desde la práctica hasta su declaración. A mí lo que me extraña desde Recordman es que si la figura se te presenta a vos
¿qué haces? O armás un equipo nuevo, o sobre lo jugado mejorás. Y le haces entender a ellos lo que querés. Cuando yo dije Matías Rojas va a cambiar, porque es un jugador de temperamento, de empuje, arremetedor es el chico, y le pega bien desde afuera. ¿O miento? Le pega bien desde afuera. Bueno, puede cambiar en algo y puede cambiar. Si yo le meto a Cubas, o le meto al que dice mismo Denis Ojeda, porque Alderete lo conocemos de menos recorrido, pero le pega desde afuera. O Marta, Alderete, perdón. ¿Morel? Morel le pega desde afuera, ¿tá? Sí. Le pega desde afuera, ¿tá? Yo puedo tener una idea de lo que quiero. En defensa hablamos que no hay los variantes. Ahí se quedó. Sí. Y eso no más. ¿Y qué tanto es lo que tiene que mover? Yo creo que el cambio sustancial que se va a dar, por eso decía en conferencia de prensa, porque uno lo escucha de Guillermo y decía, acá no importa el sistema, Sí, acá. dijo, ya, Perfecto. ya. El cambio sustancial No, va pero por sí el importa golpe el sistema, anímico, Juancho. Víctor. Por la Sí actitud importa de los el jugadores. Por que la tiene que- actitud. ¿Cómo no que hay tiene que por- Ese mejorar. cambio No, el va a ser sistema el es que se va a igual. ver El mañana. 4-3-3. Pero- No, no. a lo que Yo yo en aparte- eso igual. coincido con Víctor. Claro Es lo que mismo importa de el Berizzo. El sistema. 4-3-3. Tácticamente es lo mismo, pero me Importa. parece que Decime vos. en la actitud va a ser No, diferente. Podía ojalá, jugar un ojalá. 4-4-2 con dos Vamos, delanteros. vamos y no con Matías Rojas. Va a ser un Paraguay guerrero mañana. Ojalá. Vamos a ir con Matías Rojas mañana. De la defensa todos luchan. Sí, ahí no hay Todos ponen huevo. discusión. Pongan huevo, no hay duda. Yo lo pongo a Morel y es el jugador que le gusta al niño. Sí. Marca presencia física. Y a Chile no le gusta ese tipo de jugadores. Muy bien. Si le pongo a Cuba es más corredor. Y ahí está una variante. ¿Lo mantiene Villasanti? Sí, Villasanti se mantiene. Lucena no juega porque está suspendido. Exactamente. Y lo pongo a Matías Rojas, que yo no digo que vaya a ser El Salvador. Pero si yo técnico sabe ni caniza, te digo jugá y demostrame. Porque todos lo mantengo y la novedad sos vos. Yo le estoy dando una gran responsabilidad a Matías Rojas, le estoy dando la cuota de confianza. Mantuve lo que está, pero te meto a vos, mostrame que sos desequilibrante. Si le meto a Carlos González de nuevo, le voy a decir, Carlos, arrancás conmigo, rompe la defensa. No, si fuera así, y no lo pongo a Tony, le voy a decir, mira, los otros te pusieron como Salvatore, yo te pongo de entrada, y armen un quilombo con Matías Rojas a la izquierda, y si Matías se tiene que correr un poco, que corra, y va a andar hasta el medio. Vamos a ver qué hacen. Pienso, un poco un discurso de temperamento, lo que puede ser, si no cambia mucho como dice Víctor. Lo que va a cambiar son otras cosas. Va a haber un contagio ahí. Hay que ver Ahí también, tiene que haber contagio. menos hay que ver piqui también piqui lo de y Ángel, va a a ser ver más cuánto directo. tiempo aguanta. ¿Cómo se- Ángel. Ángel si juega, ¿cuánto tiempo aguanta? Sí, porque no está para Porque- 90, dijo ayer. No y está. después lo pone a Brian Zamudio, está. Sí. Tiene a Zamudio, tiene a Cacu Cacu. como opción Cacu. por Pero más derecha. Zamudio más remetedor. Sí. Y ayer probó con Zamudio. O sea, cuando hizo el cambio era Zamudio por Romero. No, decía nomás, menos tiki-tiki, menos Claro. el toque ese que De venía Berizzo. jugando con Berizzo, que es cierto, nos dio resultado. Gustaba a lo mejor para la Vita en ciertos momentos, pero mañana va a ser más... Cuando Gustavo habla como habla, su tono enérgico no es Berizzo. Berizzo era más conciliador de muchas cosas. Y me parece que Eduardo Figueroa, vamos a jugar como tenemos que jugar. Y ese que puso que te doy la oportunidad, si no la aprovechas, no la aprovechas. Es demasiado mensaje claro. Si no se le gana a Chile, yo creo que contra Colombia, ahí estoy con Víctor, equipo cambiado. Ahí sí, ahí totalmente. Si vos no le ganás a Chile, le das de baja a varios. Tenés que darle de baja. Porque esta es la última oportunidad de mantener la base. ¿O no es cierto? Sí. ¿Ustedes quieren grupo? Mirá que Guardo Pelote no es ningún tontito. No quiere romper grupo, primero. Si habla en cuestión de tacto, para mí, la lectura que le doy no quiere romper grupo. No quiere romper grupo. Línea defensiva, arquero, vamos con Villasanti, vamos con Morel si tiene que jugar. Déjame Matías Rojas acá. Y después le da la cuota de confianza. Y si no camina, bueno, va embora, como diría Sí, porque hasta en la lista de convocados fue casi todo igual y los dos nuevos ya estuvieron anteriormente con Berizzo, o sea, vuelven pero después de ahí un te tiempo. pregunto, Víctor, ¿y qué más tenés No, de no, esto? simplemente yo decía, ¿De qué? particularmente ¿De los convocados? Claro, o sea, ¿a quién convocás No, es que como...? de acá No. convocó 4 nomás. Apenas Claro, cuatro. o sea, ¿qué más tenés? Esto es lo que hay, esta es la generación que Martínez, tenemos. de Libertad, el volante. Melgarejo. No, pero no O sea, están. ya hablamos- sé, pero él dice, no, no, ¿qué no, tenés no, después de no. esto? Si la selección, que no es nuestra presión, ojalá Sí, gane no. mañana y Ojalá. recuperemos la confianza y tenemos otro punto más brillante.
¿Qué más después? Este es el partido mañana. Este es lo más. Porque si perdemos, cagamos. Ni el empate No, ni el empate. No. Tiene que ser victoria. Entonces yo pregunto, Carlos González no es de temperamento. Sí. No tiene buen físico para meterse arriba. Júgate con él. Y Matías Rojas, ¿cuál es su característica? Le pega, viene un fútbol en Racing de intensidad. ¿Verdad? Sí. En Racing usa la 10. Samudio mismo, Brian Samudio, tipo que ya está. arremetedor. ¿A quién más? Y está en ello, en los jugadores. O sea, puede ser Berizzo, puede ser Guillermo, puede ser Sampaoli, Guardiola, de los jugadores, Mourinho. es plenamente o sea, está en los jugadores, está en la mente de ellos. Si ellos entran a piqui, toque, no pasa nada. O sea, para mí ellos lo que tienen que transformar la idea y en la cancha. Si vamos porcentaje, ahora el momento. 70... Así ya venimos hace no sé cuántos partidos, pero le damos otra vez una chance más, porque es el partido para los jugadores. Alderet pregunta a Gustavito Alderet, ¿te tiene que jugar? Dice, ¿cómo era Alderet? Para mí es una opción válida. Por importante. Martínez y por el rasgo de partido. Hasta en pelota parada te sirve mucho al derecho. Tiene buena salida con el pie. Bueno, pero acá tenemos otra versión. Dice que ayer estuvo practicando Chile. Pelotas paradas en ataque y defensa. Chile. Sí, porque sabe que Paraguay, o sea, siempre no tienen ese respeto. Si nosotros mismos sabemos que últimamente nos está costando, no tienen Imagínate respeto. que el colega decía, está pensando en ponerlo a Gary Medel como volante central, retornar a su posición, que hace muchísimo no juega como volante central, sacarlo de la defensa y poner un grandote en la defensa. Para cubrir el vacío. Juego aéreo en el medio, por ejemplo, Paraguay no tiene. Con Villasanti, Cuba y... ¿Morel? Si no juega Morel. Villasanti, Cuba... Ahí tenemos que pedir a FIFA a ver si podemos entrar a jugar con Escalera, por ejemplo. Porque los tres son... de esquina, porque tenemos que... son chiquititos. Por eso decía que ponerlo a Cuba es igualar el rango de los chilenos. Tenemos que aprovechar eso. Tenemos que ver, le pedimos a FIFA si podemos entrar con un taburete y en cada... Generalmente sus centrales son porque últimamente perdimos el juego aéreo, no tenemos juego aéreo. Pero no es de ahora nomás eso, niños. No es que para el partido con Chile va Gustavo Gómez. Ahí, y al derecho podía ser otro sí juega. Junior, en el fondo, de ellos de Gómez, los cuatro. González y Robert Rojas hace goles de cabeza. Robert, 4 cabeceadores. Pero yo pienso, divididas en la mitad de la cancha, creo que todas vamos a ir perdiendo. Si es que Vidal, por ejemplo, salta con Cuba, le va a sacar ¿cuánto de ventaja? Vos sos consciente que si perdés 1-0 tenés que terminar 2-1. Vos sos consciente que si está 1-0, mantener el resultado. Así es el fútbol mañana. Hace 1-0, mantenete, no te hagas loco. No te hagas el loco. No te hagas loco. Mantenete nomás 1-0 y ruborizate si hace falta y gana. Si te hacen el gol, tienes que remontar. Y si te dan el gol, no hay esquema de juego, no hay sistema, no hay nada. Si te llegan a hacer un gol, vas a tener que irte arriba y cuidado que no te hagan un segundo. Y atropellar. Y atropellar. Entonces, es un partido que mañana no es uno más. No es uno más el partido de mañana. Es el partido de las clasificaciones. Sí. Es el partido. De seguir con vida. De seguir con vida. Sí. Para seguir con vida, sí, señor. En Erimark, pagando con tus tarjetas de crédito TAU tenés 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en alarmas y polarizados. Hasta el 15 de noviembre te esperamos en uno de los locales de Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortas césped y tractores. Para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín, encontrarlos en Chacomores, red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chao, resaca. En Electroban, comprando una cocina Electrolux 4 hornallas, en cuotas de tan solo 201.000 guaraníes, ya estás participando del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. Latino Sarte. Hace apenas un mes Chile le ganó muy bien a la selección de Paraguay en San Carlos de Apoquindo. Ahora el panorama, ¿cuánto cree que podría cambiar en cuanto a lo que puede ofrecer el equipo paraguayo, teniendo en cuenta que ahora ellos son locales y además, que es el estreno del nuevo cuerpo técnico que comanda Guillermo Barros Esqueloto? Generalmente las modificaciones traen aparejada una suerte de impulso motivacional, una nueva energía, un nuevo discurso que a veces
puede sostenerse y mejorarse en el tiempo, y a veces no, a todos nos ha pasado alguna vez. Yo creo que desde ese lugar, lógicamente, y el tema de la localidad, que es un hecho importante, tengo entendido de que van a tener un aforo muy cercano al total o algo así. Así que, bueno, evidentemente encontraremos un ambiente, bueno, muy, para nosotros muy de visita, para ellos muy de local. Esos son aspectos que, lógicamente, cuentan hasta cierto punto. Después está lo que ocurra en el campo de juego. Bueno, Paraguay es un muy buen equipo. De hecho, nosotros lo enfrentamos también en la Copa América, donde nos ganaron bien. Así que, en fin, vamos a buscar las herramientas que nos permitan mantener un poco la dinámica de los últimos partidos, sobre todo a nivel de intensidad y competitividad, donde Chile se ha visto muy bien en ese aspecto. Sé que todo se resuelve en la cancha y que lo más relevante está en lo táctico, pero quería preguntarle cuánta importancia le atribuye a pequeños detalles como el cansancio de los jugadores, el desgaste, sobre todo los desplazamientos. En las últimas 2 fechas triples lo dijeron los jugadores como Arturo Vidal, que era una locura en términos de los desplazamientos. Ahora la federación puso para un grupo de jugadores, al igual que para el partido con Venezuela, un jet directo para que tuvieran que evitar algunas conexiones. ¿Cuánto valor le entrega usted a ese tipo de detalles y si siente que aportan o no en términos de la condición física en la que llegan los jugadores? La cuestión de la triple fecha, no te sabría decir si fue un 100%, pero yo recuerdo haber dicho, pero recuerdo un montón de colegas y un montón de futbolistas haber afirmado algo al respecto, ¿no? O sea, donde fue muy dura, sobre todo el segundo al tercer partido, en uno que había muy poca recuperación y ya después venías para el tercero con 2 partidos encima a 3 días después. La verdad es un hecho puntualmente que debería ser revisado en el futuro, ¿no? Ese es un aspecto ya, en este caso tú decías, Arturo, bueno, no hace falta decir mucho más. Respecto a la cuestión de los desplazamientos, y qué duda cabe que en la medida que se puedan acortar, acelerar las combinaciones, porque a veces, en este caso lo del avión sale de un lugar, pero para llegar a ese lugar hay que moverse también, en algunos casos a una ciudad importante, en otros casos de una ciudad más pequeña a una importante, y de ahí, en este caso, a Madrid, donde salió el avión. Pero bueno, yo creo que desde ese lugar hubo un aspecto de ayuda, tomando en cuenta que es muy poco tiempo. Los jugadores vinieron hoy, llegaron hoy, entrenaron hoy, con el consabido control que debemos tener, y para mañana preparar el partido. O sea, esa es la realidad, la mía y la de todos los colegas, ¿no? Hay otra particularidad que esperaba en una pregunta como esta, de paso la quiero comentar. Me llama mucho la atención la cantidad de futbolistas con dificultades que hay en todas las selecciones, ¿no? Hay muchísimos, en algunos más, en algunos menos, pero me ha sorprendido, ¿no? Quizás en otros casos podía haber alguna selección con alguna dificultad, algún problema, pero me ha llamado la atención, hay muchos equipos, muchas selecciones que van a tener unas cuantas ausencias para esta fecha eliminatoria. ¿Qué características va a privilegiar los volantes que reemplacen finalmente a Aránguiz y Pulgar en el partido ante Paraguay? Bueno, a ver, lamentablemente no hay 2 jugadores iguales. Es difícil, estando todos, es no difícil pensar en un mediocampo con Pulgar, Aránguiz y Vidal, porque no solamente lo pensaría, yo creo que lo pensaríamos todos o casi todos. Desde ese lugar vamos a intentar buscar futbolistas que de alguna manera nos den desde un lugar o de otro, con sus especificidades. Repito que cada jugador tiene una marca más directa, más profunda en lo que es su juego, que nos brinden con uno y el otro, repito, las características más parecidas para intentar absorber estas 2 importantes ausencias que nosotros tenemos. Martín, quería preguntarle, Paraguay históricamente se ha caracterizado por ser un equipo muy fuerte en el juego aéreo. Quería preguntarle si va a tomar algún recaudo respecto a este aspecto del juego. En líneas generales, si todos tomamos una marca registrada, por llamarlo de alguna manera, no sé la palabra, lo utilizarán ustedes mejor, pero un estilo, una manera, una fórmula, una cuestión identificatoria. Paraguay, seguramente Uruguay también tiene esa marca, ¿no? El hecho de ser equipos que tienen o basan en el balón aéreo, en la pelota aérea, en la competencia aérea, gran parte de su potencial. No el único, ¿no? No estoy ninguneando el resto, al contrario. Simplemente digo que tienen en esa faceta un área muy importante del juego. Y bueno, lógicamente es una misión para intentar controlar cuando nos toque defender y para intentar buscar herramientas que nos permitan también ofender y tratar de conseguir, como por ejemplo lo hicimos el otro día hace unos días atrás contra Venezuela. Esas son facetas que lógicamente nos preocupan y nos ocupan de cara al trabajo.
preguntar por dos factores. El primero, que este será el primer partido de Guillermo Barros Esqueloto al mando de la selección paraguaya y está recién conociendo su plantel. ¿Cómo le favorece esto a la selección chilena? Y aparte que sea regreso de la doble fecha eliminatoria sin un tercer partido, ¿cómo favorece eso a nuestra selección? Yo creo que ya contesté lo de la doble fecha. No creo que nos favorezca solo a nosotros. Creo que favorece a todos, a todas las selecciones, de forma muy parecida. Es decir, todos los equipos, entrenadores, futbolistas, incluso directivos, planteamos que realmente lo de la triple fecha era una cuestión, incluso 2 veces, ¿no? Muy complicada, ¿no? Muy complicada. Desde ese lugar, repito, creo que todos nos vemos beneficiados. En la otra pregunta respecto a lo del nuevo entrenador, bueno, estamos hablando de gente muy avesada, entrenadores de mucho prestigio, y entrenadores, porque en este caso estamos hablando de los 2 hermanos. Siempre tiene una pauta, es cierto que quizás tenga poco tiempo para trabajar, pero hay otras cosas que sí se aportan en este tipo de momentos, ¿no? Una energía diferente, ya lo dije hace un rato, ¿no? Un discurso distinto, no sé si mejor o peor que el anterior, simplemente distinto, y eso hace que los futbolistas, bueno, estén más concentrados, estén más atentos, seguramente más motivados, porque además, para nosotros, para ellos, para Ecuador después, también contra nosotros, pero contra otras selecciones, quedan 6 partidos nada más, solo 6, son verdaderas finales, ¿no? De verdad, no aquello de el partido del domingo es una final, no, son realmente finales. Entonces, bueno, vamos a encontrar partidos donde un error, donde un acierto, donde una desconcentración, donde una situación de estas que a veces se pueden pasar por alto, te puede llevar el triunfo, te puede llevar una derrota o puede llevarte menos de lo que de repente mereciste. Así que son aspectos, repito, que hay que estar muy atentos. Martín, le quería consultar por quizás la realidad de los seleccionados hoy en día en sus diferentes competencias. Por ejemplo, está el caso de jugadores que son titulares, como Gary Medel, como Ben Brereton, que vienen en un buen momento. Pero, por ejemplo, Arturo Vidal, quizás también el caso de Alexis, son jugadores que alternan un poco la titularidad y no se han logrado consolidar. ¿Le preocupa la realidad de algunos jugadores que en sus clubes en Europa? Es la pregunta de cada fecha eliminatoria, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando Claudio no jugaba y se comentaba el tema de Claudio. Bueno, para Claudio está jugando, pero en aquel momento incluso no jugando, lo hizo muy bien. Alexis Sánchez últimamente no venía jugando, para mí, hizo una triple fecha anterior, fantástica, para mí, tomando en cuenta, repito, los pocos minutos que venía jugando. Arturo yo creo que de alguna manera ha competido más allá de que lógicamente nos gustaría que lo hiciera con más asiduidad, mayor cantidad de minutos. Nombraste algunos más. Eduardo viene de una lesión. Bueno, no sé, algún otro que me está quedando ahí por el camino, ¿no? De los que juegan más a menudo, Maripán está jugando, Enzo Rocco está jugando, Gary está jugando, Mauricio está jugando, Eugenio empezó a jugar otra vez. Repito, cada fecha eliminatoria tiene su particularidad respecto a esto, ¿no? Lamentablemente no podemos tener un 100% de efectividad en lo que refiere a cantidad de minutos jugados en todos los muchachos. Eso lamentablemente no lo conseguimos nosotros y seguramente ninguna otra selección tampoco. Creo que en el caso, por ejemplo, en el caso de Rivales, hay un jugador que ni siquiera el club tiene hoy día. Esas cosas nos han pasado a todos alguna vez. Así que repito, no creo que tenga que sea un diferencial partido. ¿Se va a encontrar en esta fecha particular de las clasificatorias con el mejor Sánchez? Se lo pregunto básicamente porque ha tenido un poco más de continuidad en Italia, viene de marcar incluso un tanto, y en esa misma pregunta va a poder contar con la delantera ideal, ¿no? Con Vargas, con Sánchez y con Brereton. Sí, viste cómo es este tema, ¿no? La pregunta anterior era que Sánchez juega poco y tú lo ves como que Sánchez juega más. O sea, frente al mismo jugador. O sea, al final es esta subjetividad que tiene el pensamiento de la gente, ¿no? Yo creo que, repito, hubo un momento que Alexis no jugaba nada, realmente. Ahora juega poquito. Es cierto que yo, desde mi punto de vista, cada vez que lo veo jugar, lo veo bien. De hecho, el otro día marcó, como tú dijiste muy bien. Pero fundamentalmente para mí, él estuvo muy bien en el periodo de la eliminatoria esta anterior que pasó. Así que de ese lugar yo lo veo bien, lo veo muy enchufado, lo veo muy metido, con mucho deseo, con mucha gana, que ese es el puntapié inicial de las cosas. Respecto a contar con todos, la delantera ideal es la que tú haces. Yo creo que sí, que es una muy buena posibilidad. Hay otros futbolistas y no me parecería que hablar solamente de ellos 3, me parece que ningunear o minimizar las posibilidades que tienen otros compañeros. Pero sí, evidentemente, son los que, bueno, en líneas generales más han jugado
y bueno, y tenemos esa posibilidad, esa chance. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Muy bien, Luis. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. En Electroban, comprando una cocina Electrolux 4 hornallas en cuota de tan solo 201.000 guaraníes, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Ingresa a electroban.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas de plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, mento, bicungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento, bicungüento, alivia y mejoras un producto de laboratorios Indufar a partir de ahora. Encontrá Mento, bicungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Explotó el pozo poderoso con 4.400 millones de guaraníes. El cartón número 166.412. Es el dueño de semejante fortuna. Animate a soñar. Pedí CNT Sheporemoy. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9%. Hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Azodi Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recárgate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migrañas, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un Cambio Sin Prejuicios, que Control y la Fundación Vencer llevan adelante hasta el 1 de diciembre. Por cada compra de preservativos Control ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación. Transmitió un Cambio Sin Prejuicios, Control. Perú le espera a Bolivia. Así es, partido que se juega mañana a las 11 de la noche, hora paraguaya. Marcelo. A las 11 de la noche, 21 de Perú. Marcelo Moreno, el delantero. Sí, goleador de las eliminatorias. ¿Y vos sí que venía Libertad? Estaba interesado Libertad. Y está bien, si está en la segunda del fútbol. Interesado. Libertad no es menos que Cruzeiro para pagar. Van a estar Moreno Martín, Roque, Tacuara. Mucho delante, Ferreira. Sí. Hola. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, tóner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Exmart Brother y Samsung. Haz tus pedidos a 0984-522-071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Cásico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. En mitiendavision.com mejoramos tu experiencia de compra. Buscar, encontrar y comprar ese teléfono, esa parrilla, ese sofá es más fácil, rápido y seguro. Además puedes pagar con todas las tarjetas del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Ingresa a mitiendavision.com. Seguro que le conviene, Seguros de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. No, la expectativa de
de hacer un excelente partido. Yo creo que son, para mí, los 2 partidos más importantes que nos vamos a jugar en esta eliminatoria. Y vamos a seguir luchando, a seguir trabajando para ir a conseguir un excelente resultado. El grupo está consciente de ello y nos lo vamos a jugar como siempre lo he dicho. No, me encuentro muy bien, físicamente siempre intento cuidarme al máximo y bueno, vamos a empezar a entrenar y ver cómo jugarle a una selección que es muy competitiva, que siempre está peleando por un cupo ahí para ir al Mundial, que tiene excelentes jugadores y tenemos que saber manejarlo con el grupo, con César. Vamos a estar mirando videos, analizarlo muy bien para ver de qué forma podemos ser dañinos, de qué forma podemos ser agresivos en este tema. Entonces esperemos que podamos estar en un buen día. Venimos de 3 partidos con victoria y eso es favorable, te da confianza para que puedas sacar un buen resultado. Mira, yo estoy muy concentrado en lo que son estos 2 partidos. Es mi sueño que me estoy jugando. Yo quiero ir al Mundial, el hincha también, y me imagino que ustedes, los periodistas que siempre están en el día a día, también quieren ir. Imagínense que se pueda dar. Entonces, obvio que queremos que el fútbol boliviano crezca, es obvio que queremos que estos problemas se terminen y de alguna manera, si se puede hablar con el presidente de la federación y se puede unir a favor y todos nos podemos unir por una causa que es el bien del fútbol boliviano, yo creo que sería lo ideal. Ahora, sobre el día de la reunión no tengo todavía esa fecha ni el día, entonces no te lo podría decir, pero espero que se pueda dar lo antes posible. Estoy seguro que sí, tiene que ser de la manera que lo decís y eso también nos tiene que transmitir el pensamiento que el periodista, el hincha boliviano quiere, ¿no? Es el momento que queremos todos. Como te dije, venimos de 3 victorias y eso te da un ánimo extra para poder sacar resultados positivos afuera y esperemos que se nos pueda dar. Ya hemos hecho muy buenos partidos contra Perú y esperemos que esta vez pueda ser con victoria. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinaciones muy fáciles de preparar, rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Loma Plata, comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cero con calidad internacional en tu mesa o pizza, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos
electrodomésticos en general financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Mendoza, Concepción, estilo hogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Más de la fecha 13 de las eliminatorias. Mañana arranca todo con el partido en Quito, Ecuador, Venezuela a las 18. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 53, 77, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puyupé Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria, aprovechando sus nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Más de repaso dentro de la jornada de las eliminatorias. El partido en el Defensores, Paraguay-Chile, mañana a las 20. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Union y Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Pechunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Alberroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos los locales, Casa Central de Sevilla, Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique en Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Paraguay, Chile, Paraguay, Colombia. Para nosotros que gane Brasil a Colombia. Sí. Es la realidad. Sí, sí, claro. ¿Cómo te va, César Augusto? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para todos, ¿cómo van? Bien, estaba diciendo a los compañeros que para Paraguay y otras selecciones que gane Brasil, que ya está clasificado, a Colombia, así ustedes no suman, y que esperar que Paraguay sume contra Chile y después nos vemos el martes, César. ¿Qué pensás? Por supuesto que es fundamental que Paraguay sume contra Chile y siento que también dé la posibilidad de sumar frente a Colombia. Para nosotros sería muy importante un empate entre Chile y Paraguay para alejarlos, tratar de no perder ante Brasil, que va a ser muy difícil, pero el partido clave para Colombia no es el de Brasil, sino el de Paraguay el martes. Te debo preguntar a vos, si yo te digo por predilección, expresión de deseo, es que para ustedes es mejor que Paraguay le gane a Chile. Sí, entre los dos sí, porque Paraguay si gana llega a 15 puntos, si gana Chile llegaría a 16 puntos, y entre más lejos tenga los rivales Colombia, pues obviamente que va a ser mucho mejor en su intención de clasificar al Mundial. Si tocaría escoger un ganador entre estos dos rivales, yo preferiría por supuesto que ganara Paraguay. Claro, ¿y cuál es el movimiento hoy del técnico Rueda con relación a lo que va a poner contra Brasil en carácter de visitante y lo que puede poner contra Paraguay, César Augusto? Yo creo que él va a cambiar el equipo, no totalmente, pero cambiará 2, 3 jugadores, porque normalmente lo ha hecho. Él deja algunos jugadores para los segundos partidos. Sucedió con Díaz en el partido frente a Bolivia, fue titular, luego contra Paraguay lo sentó siendo la figura del equipo y contra Chile lo puso y volvió a ser jugador importante. Con Rueda todo es un misterio, no se sabe absolutamente nada de la formación, todo es especulación, y el gran debate es si James Rodríguez, que vuelve a la selección después de un año de haber tenido problemas con Queiroz, de haber tenido problemas con Rueda y de haber tenido problemas con otros entrenadores en Europa, vuelve después de un año, y el interrogante, la discusión, la polémica hoy aquí es si debe ser titular ante Brasil o si debe ser suplente ante Brasil. Yo pensaría que como el partido importante es Paraguay, como James no debe llegar en plenitud de condiciones futbolísticas y físicas, porque en 6 meses prácticamente jugó los 4 partidos de Qatar únicamente, yo creería que lo indicado es ponerlo en el segundo tiempo frente a Brasil y titular ante Paraguay.
aunque algunos manifiestan que lo correcto es que arranque ante Paraguay y pueda demostrar las condiciones que tiene James Rodríguez. Bueno, y esto de que juega a las escondidas, ¿por qué? No, porque él no da pistas, nunca las ha dado, ni siquiera antes, cuando no se usaba el secretismo que hoy invade el fútbol mundial. Hoy los técnicos cuidan hasta el más mínimo detalle, y uno de esos detalles más cuidados es el de los entrenamientos que hacen, cómo se preparan, cómo trabajan entre semana antes de los partidos. Y en ese sentido Rueda nos ha sorprendido prácticamente en todas las convocatorias y en todos los equipos titulares que ha puesto. Correcto, César Augusto, seguiremos charlando, gracias por este tiempo, bueno, a esperarlo de mañana, para nosotros, para usted. Acá tampoco sabemos el equipo, pero sí hay una base, que es lo que se filtra con relación a Paraguay, pero hasta ahí. Es decir, se sabe lo publicado, no lo dicho por el técnico, en este caso Barros Esqueloto. César, un saludo al aire, seguiremos charlando y a esperarlo de mañana, César. Arturo, lo mismo, un abrazo para todos en Paraguay y siempre a las órdenes por aquí en Colombia. Gracias, muy amable. César Augusto Londoño. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Y cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marén, Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. En MediLife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta al 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales, escribinos al 0984-324-633, ingresa a vimaiflores.com, regala amor, regala Vimay Flores. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebook, TVs y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién en diciembre. Te esperamos en Boyena, Gira Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Más de repaso de partidos, decíamos Paraguay-Chile a las 20 en la jornada de mañana. Brasil-Colombia 21:30, se juega en San Paulo, en el Arena Corinthians. Brasil-Colombia. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y emplaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjeta de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo, sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y acceda a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay, Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 ingresa a unicel.edu.com.py. La Kenton Class es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. En Lima juegan Perú-Bolivia. Perú-Bolivia mañana a las 23, a las 11 de la noche. Perú-Bolivia. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal, entérate los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Descargando la app Asismed
puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Más de repaso de partidos el día viernes. Se cierra todo con Uruguay-Argentina a las 20. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene. Por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Necesitas conexión a internet, como ante todo te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tu gana de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Más de repaso de partidos, pero esta vez el turno de la Copa Paraguay. Hoy 19:30 tendremos actividad con el duelo Sol de América Santaní. Sol de América Santaní buscando el cupo para llegar a semifinal de la Copa Paraguay. Farmacia Catedral cumple 116 años y lo queremos celebrar contigo, nuestra semana aniversario hasta el domingo. Por todas las compras que realices participás de un aguinaldo por día. Además de los premios festejamos con descuentos exclusivos en productos seleccionados. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Volvió la feria de garaje del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos del hasta el 70% en la mejor música todos los días hasta el 15 de noviembre. Te esperamos en planta baja del bloque A, Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Más de repaso acerca de lo que tiene que ver con la Copa Paraguay. El domingo, el primer partido semifinal, el juego entre Olimpia y Libertad en el Defensores. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes de tonaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa al sorteo de una ladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compras desde la web Casa Paraná. Compras con historias. 18:15 será ese partido el día domingo. Olimpia a Libertad, Copa Paraguay. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinando excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel. Para mayor protección, seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. El día domingo, 20:30, Tembetarí está guardando por Sol de América o Santaní. Santaní o Sol de América ante Tembetarí, 20:30 igualmente el domingo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Destapa una fiesta y que en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas para disfrutar solo con amigos fiesteros. Una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. En Erimark, pagando con tu tarjeta de crédito, tú tenés 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en alarmas y polarizados. Hasta el 15 de noviembre te esperamos en uno de los locales de Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy, por ejemplo, tenemos actividad en el Brasileirão. Juega el Sport Recife, el equipo de Florentín, 21:30 ante la América de Minas Gerais. 21:30 hoy el equipo de Florentín, Sport Recife ante la América de Minas Gerais. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 estamos al precio de 93. Juego de local y súmate al equipo carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Sabranes para el 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco S. Reile. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Y haciendo el seguimiento a los entrenadores paraguayos en el
el exterior. Hoy juega el equipo de Gustavo Morínigo en la Serie B de Brasil, 21:30. Será visitante ante el Goiás. Goiás Coritiba hoy 21:30. Mili Empeño, venta, arreglos de Goiás, oro, plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punto para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Explotó el Pozo Poderoso con 4.400 millones de guaraníes. El cartón número 166.412 es el dueño de semejante fortuna. Animate a soñar, pedí CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Y un detalle no menor, Pancho, hoy juega contra el quinto, que es Goiás, que tiene 55. De ganarle Coritiba a Goiás, ya logra el ascenso por la suma de puntos. Exactamente, el conjunto de Gustavo Morínigo, secundado por Roberto El Toro Acuña, que está como asistente técnico en el Coritiba. Buscando el ascenso allí al Brasileirão. Asegura tu salud y la de tu familia con medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se aduca a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto a todo público. Azodi Fútbol Álamos, Parques Vecinos Álamos distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate de más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motor, Touring y Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y Mac Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los olores y recárgate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir nuestros asegurados, y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un cambio sin prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante hasta el 1 de diciembre. Por cada compra preservativos Control ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias. Desde la labor de la Fundación Transmitió un cambio sin prejuicios, Control. Paraguay Insumos, productos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixman, Brother y Samsung. Haz tus pedidos a 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram o llamarnos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillaram, el 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Te presentamos una renovada mitiendavision.com, donde encontrás todo lo que estás buscando más fácil, rápido y segura. Además, puedes pagar con todas las tarjetas del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tu tarjeta de Visión Banco. Ingresa a mitiendavision.com. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Burucuyá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baños, pisos, porcelanatos, griferías y mucho más, con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses, hasta el 30 de noviembre. Te esperamos en Avenida Sevillana, esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de Somier. Te esperan para que vivas más despierto, con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restos de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 su pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por la tarde, conferencia de prensa de Mauro Boselli. Así es, 16:30. Se anuncia la conferencia de prensa y posteriormente el club también realizará un anuncio. Sí.
En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Latadora Inmobiliaria. Para que comprar, se pueda alquilar. Rentamac no remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPISA, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Con Rumbos CCR de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Comunicate al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte y es Shorty Beef. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorticer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales y llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, tenemos a Jorge Vasconcellos, que es el asesor de Bruno, te dijo, no el representante, Víctor. Así mismo. Que participó en la famosa reunión cuando fueron por el balance. Y que no lo quisieron escuchar. Esto dice Jorge Vasconcellos, famoso socio vitalicio, fueron a la balance, y esto contaba ayer en el Extra, dice Niño, que están pidiendo muchísimo. Están solicitándolo. ¿Cómo no? Pasó en el Extra, lo mismo está, ya le dije al Niño que vamos a cumplir. Aquí tenemos Jorge Vasconcellos. Yo no represento a nadie. Sí. Vamos a comenzar por aquí. ¿Cómo no? Porque representar significa ejercer la representación de otra persona en la realización de un acto determinado. Sí, señor. A mí el señor Brunote me pidió que lo acompañe, que lo asesore, que lo oriente en una situación de proximidad de la Asamblea, los efectos de que todo lo que deba ser objeto de tratamiento en la Asamblea sea lo más adecuado a los estatutos, a las leyes y bajo la consigna de la transparencia absoluta de las gestiones de la Comisión Directiva. Cuando dicen, doctor Vasconcellos, queremos ver el balance, queremos ver los números, técnicamente, ¿cómo se llama? Todos los socios tienen derecho a ver el balance. Quiero hacer algunas precisiones porque se estuvo mencionando algunos datos incorrectos. El balance debe ser elaborado y entregado a los socios antes de la Asamblea sin que exista ninguna disposición en nuestros estatutos o en la ley que exija un plazo antes de la Asamblea. Y realmente no es un balance, es un proyecto de balance. Será balance si es que merece la aprobación de la Asamblea. De lo contrario, queda en eso, en un proyecto de balance que deberá ser reformulado, que deberá ser corregido de acuerdo a las observaciones, impugnaciones que se realicen en la Asamblea luego de la formación de una comisión de revisión del balance. Si los socios aprueban, está, y si no aprueban, puede pasar para un estudio posterior. Sí, habrá de establecerse un cuarto intermedio, supongo que durante ese cuarto intermedio una comisión designada por la Asamblea realice la revisión del balance, lo someta si eventualmente así desea a otra auditoría externa y se formulen las observaciones, las impugnaciones o las correcciones que estimen pertinentes. Pero de cualquier manera, eso nuevamente tendrá que ser tratado en la Asamblea porque una persona jurídica como el club o como cualquier otra persona jurídica de derecho privado, llámese sociedad, cooperativa, etcétera, etcétera, no puede quedar sin un balance aprobado, sea este o sea cualquiera otro. En las conversaciones con el señor Brunote estuvimos junto con el doctor Leonardo Cabello, que me acompañan en la tarea de examinar los documentos del club, verificar las necesidades de respetar los procedimientos establecidos en los estatutos a los efectos de llevar adelante de la mejor forma posible la Asamblea. Tu presencia, ¿qué generó en los socios del Olimpia? Contanos cómo te sentiste vos, lo que se dijo, lo comentado. Mire, a mí la opinión de una o dos personas no me preocupa. Yo acompaño al Club Olimpia desde
antes de la primera Libertadores. Es decir, tengo suficiente comodidad dentro de las instalaciones del club como para que la opinión de uno o dos socios me vayan a afectar, no me afecta. Es decir, con la firma del presidente, el tesorero y lo que pudimos observar en estos días, el auditor externo, con eso ya es suficiente, no debería involucrarse nadie más, por lo menos en la firma del balance. No, es que el auditor externo tampoco firma el balance. El auditor externo lo que hace es emite un informe, emite un dictamen, al igual que la comisión de fiscalización. ¿Y esta respuesta usted le dio a los socios presentes en ese momento, en ese día, doctor? No, porque no querían escuchar respuestas. ¿Y le llegaste a decir, doctor, a quienes fueron los socios vitalicios, por qué esta actitud o no? ¿O no hace falta? No tenían ningún interés. Las personas que fueron no tenían ningún interés en conversar, no tenían interés en dialogar. Uno de los miembros de la comisión fiscalizadora, Federico Sichi, les planteó explicarles el balance, hacer hablar este balance, y dijeron que no les interesaba, que ellos fueron solamente para retirar documentos y que nada más que este era su propósito y que quería que se le entreguen los documentos y basta. Se entregó los documentos que la ley autoriza a entregar, inclusive más allá de aquellos que son propios del tratamiento en la asamblea. Desde luego no hay nada que ocultar. Está bien. ¿Qué más quisieras agregar que no preguntamos o que no preguntemos y que quisieras aportar en esta charla, doctor? No, nada, solamente mi expresión de pesar respecto a la actitud. Yo creo que en un momento difícil para el club como el que está atravesando desde el punto de vista económico y con alguna señal de despertar nuevamente en el plano deportivo, debemos sumar todos y no buscar algún tipo de hecho que genere mayor distracción.